Damas y caballeros, bienvenidos al show. Estoy tan feliz de poder grabar este capítulo en donde voy a celebrar la victoria de uno de los mejores presidentes de toda la historia, Donald John Trump. En este momento yo estoy como un niño el 25 de diciembre cuando sales a ver el árbol de Navidad y cuando buscas entre los regalos te das cuenta de que está exactamente el regalo que tú querías. El primero en la lista de Santa Claus. Ahí lo tienes, pues exactamente lo que tú pediste. Y cuando tú empiezas a quitar el papel de regalo del medio y te entra un sentimiento de éxtasis y que sí, lo tengo. Así estoy yo en este momento. Y por eso que tengo que celebrar. Hay que celebrar, o sea, estos van a ser 4 años buenísimos, excelentes. No puedo creer lo que haya pasado así incluso, porque tuvo una victoria contundente. Una victoria total, porque lo que han dicho de Trump mucho tiempo es que no, es que él gana los colegios electorales, pero igual pierde el voto popular, que eso en el sistema de los Estados Unidos no importa, es más como una curiosidad. Sin embargo, si tú haces las dos cosas, das a entender y que mira, la gente me quiere, porque no solamente gané según el sistema, sino también gané en general, pues, o sea, la mayoría de las personas votaron por mí, que fue lo que pasó esta vez. Un logro increíble, porque tienes todo en contra, tienes a todos los medios en contra, tienes a la mayoría del mundo en tu contra, porque Trump técnicamente es la persona más famosa y al mismo tiempo la persona más odiada del mundo. Han hecho estas encuestas, bueno, no sé ni para qué las hacen, ¿no? Pero existen estas encuestas que dicen cosas así que si España estuviera votando en esta elección, el 99,9% de las personas votaran por Kamala Harris. Y bueno, no sé para qué hacen esas encuestas, pero así es en casi todos los países del mundo. Votarían por Kamala Harris, que es la peor candidata del mundo. Bueno, una estupidez. Donald Trump acaba de hacer historia frente a todos nosotros. El tipo salió victorioso gastando muchísimo menos que su oponente. Ella terminó gastando unos $1,200 millones. Trump al final no llegó ni a los $400 millones. Le cambiaron todo. Se supone que el tipo iba primero contra Biden, pero Biden le fue tan mal en el debate que lo tuvieron que sacar, en lo que equivale técnicamente a un golpe de estado, porque intercambiaron el candidato cuando se supone que hay primarias. Desde hace muchas décadas hay primarias, eso para escoger a los candidatos de los partidos más importantes de los Estados Unidos. Y en este caso se saltaron las primarias porque supuestamente Biden estaba completamente bien. Que esa es la cuestión. Si ellos no supieran que Biden ya le estaba pegando en la demencia, porque ya es un anciano, ya tiene 82 años, si recuerdo bien. Si esa es la cuestión, entonces tuvieron tiempo para cambiarlo, porque ya las personas sabían y que mira, este tipo está mal. Y no lo hicieron. Pero obviamente sabían, porque si eso fue en el debate, ¿no? Que simplemente era que si hora y media y que bueno, el resto del día el tipo seguro también tenía momentos en donde que no entendía lo que le estaban diciendo o que hablaba súper incoherentemente. Muchas cosas que no tuvieron sentido esta campaña. Pero el punto es que Trump, esto es lo que llaman un comeback total. Que las personas pensaban que Trump estaba muerto políticamente y luego muerto literalmente cuando lo trataron de matar no solo una vez, sino 2 veces. Y el tipo vuelve con todo una y otra vez. Lo trataron de meter preso y el tipo vuelve. Tenía todo en contra, tenía todos los medios en contra, que eso fue súper gracioso cuando este Biden sale de la campaña y lo reemplazan con Kamala. Kamala hasta ese momento era un completo chiste. Pero los medios de repente la querían convertir y que no, esta es la mejor candidata de todos los tiempos. Y pasó como 2 semanas así, subió en las encuestas. Al parecer todo el mundo se lo estaba creyendo. Hasta que no. Hasta que la tipa, bueno, hizo como 3 entrevistas y las personas pensaron, y no, esta tipa no está preparada. Y tenían razón, obviamente que no estaba preparada. Y la derrota fue total, pero la victoria para Trump fue increíble, fue genial. El tipo ganó los 7 estados que estaban en disputa, porque ustedes saben cómo funciona, ¿no? Esa cuestión de las elecciones en los Estados Unidos, que se supone que cada partido tiene una serie de estados que siempre gana, porque bueno, tiene unos porcentajes muy grandes de victoria. Por ejemplo, el Partido Republicano en Texas siempre lo gana por 10 puntos, por 15 puntos, o sea, lo gana súper cómodamente, entonces tú en realidad no te tienes que preocupar si eres republicano cuando vas para Texas. Pero hay 7 estados que nadie los gana cómodamente, que son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona. Tienes todos esos estados y esos son los que estás peleando. ¿Y Trump qué hizo? Los ganó todos, los ganó los 7 cuando las encuestas te estaban diciendo, uy, bueno, quizás sí, quizás no, están 50-50. 50-50 mi trasero. El tipo tuvo una victoria increíble.
perfecta, una victoria perfecta, lo que llaman una landslide, porque bueno, si hay 7 estados que están en disputa y tú los ganas todos, no hay ningún otro nombre para eso, sino que le diste una paliza a tu contrincante. La pregunta es cómo pasó eso. Eso es lo que todo el mundo se está preguntando. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las implicaciones para el futuro? Eso es lo que vamos a estar conversando en este episodio. Si tú eres una persona que ya ha escuchado este podcast varias veces, sabrás que nosotros aquí somos personas de derecha, que eso es algo muy controversial el día de hoy, pero eso va a ir cambiando porque, bueno, luego de esta gran victoria del presidente Trump, las personas se dan cuenta, bueno, que en realidad tú puedes ser fan de Trump sin que sea eso, pues como sin que eso te convierta en un paria social. Que esa es la cuestión, se supone, ¿no? O sea, como que el estereotipo de que si tú eres de izquierda es que eres una persona con mucha compasión. Entonces, claro, no hay vergüenza en decir que eres de izquierda porque se supone que a ti te importan todas las personas que no les va bien en la vida, pues, o sea, las minorías, las personas que discriminan, pues, o sea, las personas así de grupos que han sufrido mucho en la historia, como las mujeres, como las personas que no tienen nada de dinero. Entonces tú dices que no, tiene que haber una opción pública para cuidar a todas estas personas, ¿no? Porque a mí me importan incluso las personas que yo no conozco y bueno, ya hay que permitirle a todas las personas entrar a nuestro país. Bueno, si es un país a las que las personas quieren entrar, en el país en donde yo vivo nadie quiere entrar, todo el mundo quiere salir, así que bueno, aquí no tenemos esa conversación sobre la migración, aquí no ocurre, aquí todo el mundo se va y nadie viene. En Venezuela, por cierto. Pero esa es la cuestión. Han pasado 2 años desde que comenzó esta campaña presidencial, porque así funciona en los Estados Unidos, ¿no? Es una campaña que parece un maratón, porque hay muchísimas cosas que están en juego y por eso es que el día de hoy, luego de que Trump ganó este martes, sorprendió a todo el mundo, ¿no? Ahora la encuestadora que quedó como la mejor que existe, ¿no? O sea, porque predijo exactamente lo que iba a pasar en el 2020 y predijo otra vez exactamente lo que iba a pasar en esta elección. O sea, un trabajo increíble. O sea, ya para el futuro, seguramente, pues, o sea, todo el mundo va a estar pendiente de lo que hagan porque los tipos, mientras todas las otras encuestadoras, eso, estaban todas confundidas y no sabían qué hacer y tenían unos números, bueno, que claramente no se corresponden con la realidad. Si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar en la próxima elección de los Estados Unidos, busquen esta encuestadora que se llama Atlas Intel. Están en Twitter, están en todas partes. Ese es el nombre, Atlas Intel. Los tipos en el 2020 adivinaron todo, incluso hasta los porcentajes específicos de las victorias. Y en el 2024 pasó lo mismo. Si tú buscas incluso el porcentaje por el que el presidente Trump tenía una ventaja en Michigan, lo que te decían antes de la elección, estos tipos de Atlas Intel, resulta que Trump, sí, exactamente, ese era el número que tenía y ese fue el número por el que ganó. Increíble trabajo. Lo felicito muchísimo. Y esa es la cuestión. Bueno, el día de hoy todo el mundo está teniendo todo tipo de reacciones, sobre todo emocionales a lo que está pasando. No importa dónde vivas. Y hay personas que cuando me escuchen a mí o a cualquier persona latina hablar así, o sea, sobre estos temas, dicen que a ti qué te importa eso si tú vives en un país que no tiene nada que ver. Personas incultas que no saben en realidad cómo funciona esta cuestión. Porque obviamente que influye en todas partes del mundo quién es el presidente del país más poderoso del mundo. Es obvio, ¿no? Y a diferencia de los otros países poderosos del mundo como China o como Rusia, bueno, ahí no hay dramatismo sobre quién va a ser el próximo líder, sino que el próximo líder lo ponen y ya en un consejo al que tú no tienes acceso. Tú simplemente ves lo que pasa y ya. En cambio aquí puedes ver todo el proceso, toda la campaña, puedes influir en la campaña porque nosotros nos escuchan algunas personas de los Estados Unidos. Incluso hay un sujeto que, si recuerdo bien, se llama Jackson, que escucha este podcast, que el tipo es del estado más izquierdista de todo el mundo. Si recuerdo bien, ¿tú eres de Oregon o eres de Washington, mi bro? No recuerdo, pero eso, nos seguimos ahí en Instagram y el tipo es súper izquierdista, pero escucha este podcast para ver como que el otro lado de la moneda. Yo también hago eso con algunos podcasts. Pero ese es el punto, pues nosotros, o sea, nosotros, no, es que no quiero pecar de narcisista, de que tengo el ego grande. Yo no tengo el ego grande. Otra cosa sí lo tengo grande. Después te la muestro. El punto es ese. O sea, este es un proceso súper interesante y tú puedes ver paso por paso y que técnicamente lo puedes influenciar. Y claro, las personas que viven en los Estados Unidos legalmente pueden votar. O sea, a mí me encanta la política en realidad. Porque tú puedes ver cómo va influenciando
la historia, cómo va influenciando las condiciones sociales, cómo va influenciando la economía. O sea, implica muchísimas cosas. Entonces tú cuando estudias la historia de la política, o sea, yo soy una persona que soy fanático de leerme biografías de personas importantes, ¿no? Y por lo general las personas más importantes del mundo han sido presidentes de los Estados Unidos, pues al menos en los tiempos contemporáneos o los tiempos modernos. También me he leído biografías que sí, bueno, que sí de Julio César, así, o sea, de personas así más antiguas. También tengo un libro de Gengis Khan que no me he leído, pero eso, sí me he leído un montón de biografías de presidentes de los Estados Unidos como John Adams fue la primera que me leí. Luego me leí la de Harry Truman, que fue presidente luego de Franklin Roosevelt. La biografía de Franklin Roosevelt también me la leí. Me estoy leyendo en este momento la biografía de Ronald Reagan, que está interesante porque el tipo primero fue actor, luego fue gobernador de California y luego fue que pasó a ser presidente. O sea, una vida muy interesante. Pero mi preferida de todas, diría yo, es la de Abraham Lincoln, porque ese sí fue el tipo, bueno, cuando le tocó ser presidente, se fue a inaugurar como presidente al mismo tiempo el tipo que iba a representar, ¿verdad?, la mitad de los estados del país que se estaban saliendo del país en rebelión. Estaban diciendo, ya no quiero formar parte de los Estados Unidos. Esos fueron los estados del sur porque querían preservar la esclavitud. Entonces, imagínense eso. Pues, o sea, cuando tú te estás yendo a inaugurar como presidente, la mitad del país está saliendo por ti. Porque él ni siquiera lo pusieron así como opción en los estados del sur cuando iba a hacer la votación. Y el tipo ganó todo. Pues, o sea, fue una gran victoria la de Lincoln. Y los países del sur pensaron que no, yo no puedo soportar esto porque el tipo dice, bueno, sospechaban, pues, y si era verdad que el tipo tenía como las aspiraciones de suspender la esclavitud. Y ellos sabían que si se abolía la esclavitud se les terminaba gran parte de su negocio en el sur. Entonces los tipos dijeron, bueno, tenemos que hacer una rebelión para nosotros tener nuestro propio país en donde podamos defender la esclavitud hasta cuando nosotros queramos. Pues, o sea, que nadie nos fuerce, que nadie nos quite nuestros esclavos. Se podrán imaginar toda la presión que estaba sobre Lincoln para el tipo, bueno, tú eres el que tienes que tomar la decisión. Y hay muchísimas personas que le decían que no, vale, o sea, déjalos que hagan lo que quieran, no vayas a iniciar una guerra solo por eso. Tú eres el que tenías la responsabilidad para ver y que, bueno, si inicio la guerra, que se supone que es lo correcto, porque, bueno, estos tipos no tienen el derecho de salirse del país. Si yo les permito hacer eso, todo el país se va a desmoronar, se va a hacer un caos, pues, o sea, cada estado se va a ir por su lado porque se dan cuenta que el gobierno federal de los Estados Unidos que no tiene suficiente poder para obligar, o sea, para mantener la unidad del país. Pero claro, si tú haces eso, estás condenando a morir a cientos de miles de personas, que fue lo que sucedió. Obviamente que la guerra civil de los Estados Unidos fue la más mortal de toda la historia de los Estados Unidos porque cualquier persona que moría era estadounidense, ¿no? Obviamente. Fue una guerra sanguinaria, pero terrible en todo sentido. No recuerdo cuántos muertos fueron al final, pero eso fue algo escandaloso, pues el nivel de destrucción fueron cientos de miles de muertos. Lincoln pienso yo que fue el que la tuvo más difícil, o sea que su segunda elección el tipo la tuvo que hacer en plena guerra y casi la pierde. Y fue por una suerte de eso, pues, o sea, que le comenzó a ir bien a la guerra a su lado, ¿verdad? Justamente cuando iba a hacer la elección y eso fue lo que le permitió ganar, pues, o sea, las personas ya estaban dudando de su liderazgo porque la guerra no estaba saliendo tan bien. Y un tipo, pues, o sea, se postuló contra él, uno que era de sus generales anteriores que habían sido un completo fracaso. El tipo le dio por postularse, pues, o sea, para ser el contrincante de Lincoln en la elección y menos mal que perdió porque eso hubiera sido catastrófico. Pero bueno, esa es mi preferida de las que me he leído. También me he leído la de Alexander Hamilton. Pero el punto es ese, pues, o sea, que a mí me gusta muchísimo todo este mundo porque es así shakespeariano, pues, o sea, que ustedes saben que las obras de Shakespeare, muchas de ellas están ubicadas en las cortes de los reinos, ¿no? O sea, porque se supone que ahí hay mucha intriga, hay mucho drama, ahí es donde se concentra el poder. Entonces las acciones de las personas, de los personajes que participan ahí, son muy importantes porque no son simplemente de ellos, bueno, teniendo conflictos en su casa, sino que los conflictos que pasen ahí van a determinar el destino de muchísimas personas y de muchísimas naciones, sobre todo si es un sitio poderoso. Y eso es lo que pasa en los Estados Unidos, porque claro, bueno, yo también me leí la autobiografía del primer presidente democrático de Corea del Sur que se llama Kim Dae-jung.
Pero la cuestión es que, claro, si a ti te interesa todo este tema, lo que más tiene sentido es leer sobre los Estados Unidos, porque, bueno, esa es la cuestión. Lo que pasa en Estados Unidos influencia lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, mientras todas las otras personas que no hacen esto, o sea, es que no es que yo sea muy inteligente por hacerlo, pero bueno, ¿quién no sabe leer? ¿Verdad? Pero la cuestión es que yo tengo esa ventaja, que es que lo que más me gusta a mí hacer en este mundo es leer. Entonces, como el tema de los que más me gusta leer es este, pues, o sea, de las biografías presidenciales y que si leer sobre guerras también, casi todas involucran a los Estados Unidos. Entonces, cuando pasan estas cosas, como la elección presidencial, y también como yo no vivo en ese país, entonces no tengo una reacción emocional. Mi subjetividad no está metida en ese país, yo puedo ver las cosas desde afuera. Eso es como cuando vas al psiquiatra, ¿no? Que esa es la idea. Que se supone que un psiquiatra es alguien que, bueno, que tú le cuentas tus problemas y como él es una persona preparada, pues, y que ve la perspectiva de afuera, te puede decir que, mira, eso que tú estás diciendo que es así, eso no funciona así. O sea, tú lo ves desde tu perspectiva, pero es falso, es mentira. O sea, te puede quitar como esos prejuicios, esas cosas que te atormentan, que quizá no deberían, pues, o sea, como que tú te estás atormentando a ti mismo y no te das cuenta. Bueno, así puedo hacer yo con los Estados Unidos, pues, o sea, puedo ver las cosas desde afuera y decir que, mira, yo pienso esto sin involucrar mis emociones porque yo no vivo ahí. Sin embargo, las cosas que pasan ahí me afectan a mí aquí en Venezuela. Lamentablemente no les puedo decir exactamente por qué, porque en este país, bueno, sí hay censura, no hay libertad de expresión. De hecho, han metido presos a muchísimas personas por, bueno, si les interesa, busquen. Pero eso es lo que nos tenemos que preguntar el día de hoy porque eso es lo que importa. Este capítulo no es sobre Lincoln, no es sobre los padres fundadores, sino es sobre Donald Trump. Pero la cuestión del día de hoy, ¿verdad? También tiene que ver con eso, pues, o sea, de por qué los Estados Unidos es considerado por muchísimas personas, sobre todo las personas de derecha, como la esperanza del mundo. La esperanza de las personas que aman la libertad, que aman la democracia. Que es muy gracioso porque cuando pasan cosas así como esta, pues, o sea, que gana un candidato muy odiado, pero al mismo tiempo muy popular, lo que pasa es que entonces llegan muchísimas personas a cuestionarse la democracia en sí. Que así veo, hay una tipa, bueno, que es de nuestro país, terrible. O sea, una de las peores personas que yo he visto, o sea, tiene las peores opiniones de la historia. Una muchacha que se llama Ana Milagros Parra. La pueden buscar en Twitter y, bueno, pueden sufrir leyendo su feed de Twitter porque es una cosa que tú dices, bueno, un tweet es más estúpido que el otro, pero así, pues, o sea, la estupidez va subiendo infinitamente. Personas como ella y más personas estúpidas se comienzan a cuestionar y que no, la democracia en realidad es un sistema que valga la pena porque se puede ganar alguien como Trump. Ay, Dios mío. Personas que no saben en realidad por qué la democracia es tan importante. Hay personas brutas o personas incultas que no les gusta leer y que se la pasan su tiempo en TikTok. Que no comprenden que, mira, bro, te explico. Yo he investigado un poco sobre este tema, ¿no? Y la idea, ¿verdad? ¿Por qué la democracia es el mejor sistema de todos? Bueno, a diferencia de los otros sistemas, la mayor virtud que tiene la democracia es que tú puedes reemplazar a los líderes sin violencia. Y que no tiene que pasar una conspiración shakespeariana para ver quién es el próximo rey o el próximo de oligarcas que van a controlar el país. No tiene que pasar eso. Que eso es siempre lo que causa, ¿verdad? Lo que termina causando una guerra civil sangrienta, ¿no? Eso ha pasado muchísimo en la historia. Se supone que la democracia, lo más importante de todo, es que te permite hacer la transición de un líder a otro sin violencia, a través de los votos. Con tal de que pase eso, muy bien. Lo que quiere decir que Trump estuvo muy mal, de hecho, con eso que hizo en el 2020, pues, o sea, de ser un mal perdedor, de no aceptar que de hecho había perdido. De que habían irregularidades en las elecciones presidenciales, sí las hay como en cualquier elección. Pero Trump llevó todo a un nivel histérico que no tenía sentido. Pues, o sea, el tipo exageró muchísimo hasta el punto, bueno, que llegamos al 6 de enero, que lo llaman una insurrección. Eso obviamente no fue una insurrección, porque eso, un intento de golpe de Estado. En realidad no lo fue. Fue un disturbio que se salió de control y, bueno, y fue un sitio bastante icónico. Entonces tienes esas fotos lamentables de las personas haciendo un disturbio, bueno, en el Capitolio. Pues, o sea, es vergonzoso como país y es terrible que haya pasado. Y Trump, bueno, o sea, obviamente, ¿no? O sea, él es la razón por la que pasó, ¿no? Él lo causó, él llamó a la protesta, todas esas cosas muy terribles, pues, y se pueden criticar.
Pero las personas exageran, pues exageran así, o sea, como dice Ben Shapiro, pues, o sea, lo que probó ese hecho tan lamentable es que las instituciones de los Estados Unidos son lo suficientemente fuertes para aguantar un ataque así. O sea, eso, pues que Trump se puso a cuestionar la validez de la elección y muchas personas y muchísimas de su propio partido le dijeron y que ya deja eso, bro, olvídalo. Eso que el tipo famosamente se puso en un conflicto con el gobernador de Georgia diciéndole que búscame los votos que yo necesito, cosas así. Y el gobernador de Georgia como que se resistió y le dijo, mira, déjame en paz. Tuvo un conflicto con él y bueno, el tipo, la gente lo respeta el día de hoy por eso, que mira, este es un tipo confiable. Lo presionan y él dice, vete a la mierda, no me presiones. Muchas personas, como su vicepresidente, pues, que defendió la democracia también, porque Trump lo estaba tratando de convencer de participar en un plan todo loco y que no, que tú tienes que hacer esto. Y entonces cuando lleguen los electores, tú los rechazas y traes unos míos que los introduces ahí. O sea, Trump perdió la cabeza en el 2020, pues hizo un montón de cosas que no debió haber hecho. Pero la democracia de los Estados Unidos, bueno, se supone que es la más robusta del mundo, resistió. Y esa es la cuestión. ¿Por qué la democracia es lo más importante? Bueno, esa es la razón principal. Es que no tienes que recurrir a la violencia. Y también una razón muy importante de por qué los Estados Unidos es una república constitucional. No es una democracia. O sea, lo importante es el sistema democrático, ¿no? Pero hay muchísimas personas que piensan que lo más importante de la democracia es que, mira, que la mayoría sea la que decida. Eso en realidad no es lo mejor. Porque en muchas ocasiones la mayoría decide de la mierda, decide terrible. Pero la idea es que tú cuando vayas a tener una democracia tienes que tener ciertos límites a esa democracia para que no sea simplemente lo que llaman la tiranía de la mayoría. Que simplemente, como es popular y la democracia dice que lo más popular en cierto momento de la historia sea esclavizar a un grupo de personas. Bueno, no está permitido simplemente. No importa si la mayoría lo quiere, no está permitido. Tienes que tener, como tienen los Estados Unidos, una constitución, tienen ciertos principios, pues, y estas instituciones que se chequean las unas a las otras, ¿no? O sea, si el presidente hace algo loco, puede llegar la Corte Suprema y puede decir, eso no es así. O si la Corte Suprema hace algo loco, puede llegar al Congreso y decir, eso no es así. O sea, eso pues ¿cómo es que dicen? Las tres ramas del poder en los Estados Unidos, que es el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Se supone que los tres están construidos a la perfección por los padres fundadores de los Estados Unidos, que son los tipos, más geniales que han existido, para crear un equilibrio, para que no sea una democracia vulgar y ya, en donde simplemente, la mayoría quiere meter presa a 30% de la población por su raza. Bueno, será así. O sea, no tienen que seguir esa tiranía de, eso es lo que quiere la mayoría. No. Por eso es que los Estados Unidos no tienen una elección directa del presidente, sino que tú lo que eliges, ¿verdad?, es al elector. O sea, tú eliges cuando tú formas parte de un estado de los Estados Unidos, tú no votas directamente por Trump, sino que tú votas por una persona que te va a representar a ti y que en el Congreso va a ir a votar por ti, un elector. Y se supone que cada estado tiene cierto número de votos electorales con respecto a la población del estado. Así es como funciona. ¿Por qué es así? Porque la idea es que los Estados Unidos es una unión de estados, no es un país como cualquier otro, sino es exageradamente federal. En el sentido de eso, pues, o sea, que todo está construido para que si en Texas las personas quieren vivir de una forma, esas personas no puedan obligar a las personas, por ejemplo, de California, a vivir como ellos viven. Ese es el punto de ese sistema y fue creado porque, el país era demasiado grande. Y la cuestión es que técnicamente Estados Unidos no es un país, es un conjunto de países. O sea, al principio tenían 13 estados, 13 colonias, y se supone que en cada colonia se vivía una vida muy distinta. Habían colonias que nunca habían tenido la esclavitud y habían otras colonias en donde la esclavitud era lo más importante, pues era que sí el factor principal de su economía. Y claro, cuando tú tratas de hacer un país, o sea, eso pues, o sea, ¿cómo se dice? De construir un país usando esos estados, uno en donde la esclavitud es una regla y el otro en donde la esclavitud nunca ha formado parte de ese estado, entonces tienes que hacer ciertos compromisos, ¿no? Que era lo que hacían al principio, pues, o sea, que tú puedes decir, tú puedes tener la esclavitud en tu estado, pero en el mío no entra nunca, porque tú tienes tus leyes y se supone que las leyes locales son más importantes que las leyes federales, pues, o sea, eso fue lo que hicieron en los Estados Unidos. No nos vamos a lanzar con la democracia completa como tal, porque no es lo sabio.
Lo sabio es decir que, bueno, esto es un sistema democrático, pero tiene ciertos límites porque si no, bueno, de repente eso, si la mayoría quiere hacer una mega estupidez o quiere destruir la democracia misma en sí, no va a poder porque nosotros pusimos todas las reglas al principio. Y eso, pues, o sea, la suerte que tuvo los Estados Unidos es que los padres fundadores eran un grupo en donde todos eran unos malditos genios. O sea, eran unos tipos que se reunían todos y tenían, no sé, un coeficiente intelectual promedio de que 130, 140. Los tipos todos muy inteligentes, letrados, pues, o sea, que los tipos estaban conscientes de muchas filosofías que existían y que discutían, pues, o sea, que iban para el Congreso para ver qué era lo mejor. Y eran personas, eso, excepcionales en todo sentido. O sea, que fueron a la guerra y ganaron y luego fundamentaron su propio estado. O sea, un grupo de personas magníficas. Eso, si quieren saber más sobre el tema, les recomiendo el mejor musical que ha existido en toda la historia, que se llama Hamilton. Está en Disney Plus, dura 3 horas y bueno, es exactamente sobre esto que estamos hablando, pues, o sea, sobre lo excepcionales de personas, pues, o sea, que eran los padres fundadores. Trump, ¿verdad? Si lo ves así, o sea, su personalidad no entra en ese grupo ni de vaina, ¿no? O sea, ni de cerca. Se supone que los padres fundadores, bueno, son como que los mitos, pues, o sea, George Washington, Alexander Hamilton, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, o sea, que tú dices, wow, estos son tipos, bueno, algunos de ellos tenían esclavos, entonces se puede decir que moralmente quizá no eran las mejores personas del mundo, pero su inteligencia sí era, bueno, escribía libros sobre eso, pues, sobre cómo debería ser un estado. Y podemos decir que claramente, o sea, se ha perdurado hasta el día de hoy. Si los tipos comenzaron con eso, o sea, se independizaron en 1776 y en el 2026 se cumplen 250 años de ese momento y el sistema democrático ha resistido hasta guerras civiles, podemos decir que, bueno, el genio de los tipos, como dice la Biblia, por los frutos los conocerás. Bueno, el fruto de los Estados Unidos es que, bueno, el país más próspero y más libre del mundo. Y eso es una cosa que yo quiero dejar claro, siempre la quiero dejar claro, porque hay muchas estúpidas personas que se ponen con eso, como no, el gran conflicto al día de hoy también, como que, el comunismo por un lado, el socialismo, eso como alternativa, y por el otro lado el capitalismo, ¿no? ¿Y cuál es el país más capitalista del mundo? Los Estados Unidos. Y que, o sea, vamos a ver, vamos a pensar en el siglo XXI, ¿cuál de las dos alternativas es mejor? Y que, o sea, qué dilema tan difícil. Hay personas estúpidas así. Cuando ese dilema ya se resolvió, ¿saben cuándo se resolvió? Yo diría que se resolvió en 1961, que si recuerdo bien, fue cuando construyeron el muro de Berlín. Se supone que el muro de Berlín era para que las personas de la Unión Soviética, ¿no? O sea, que estaban usando ese pasillo, ¿no? O sea, como que esa idea de que si tú ibas para Berlín del Este, ¿no? O sea, porque era una ciudad que estaba dividida en dos. Si tú ibas para Berlín del Este, antes del muro de Berlín, tú simplemente cruzabas al lado oeste y ya estabas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y desde ahí podías viajar para cualquier parte del mundo que tú quisieras ir. Resulta que el líder de la Unión Soviética en ese momento estaba perdiendo a miles de personas semanalmente porque todas estaban usando ese camino. Todas decían, mira, en la Unión Soviética no me permiten viajar fuera del país. Como Berlín del Este cuenta como parte de la Unión Soviética, puedo ir hacia Berlín del Este y uso esa circunstancia para irme al lado de la libertad, al occidente. Cuando Khrushchev, que se supone que era el líder del comunismo mundial, se vio obligado a construir un muro en esa ciudad porque se le estaban escapando todos sus ciudadanos, básicamente, pues el tipo tenía miedo y que mira, todo el mundo se está yendo, o sea, todo el mundo está teniendo la misma idea viajando para Berlín del Este porque ya no quieren vivir en la Unión Soviética, ¿no? Claro, porque la Unión Soviética, bueno, obviamente siempre ha sido una porquería, ¿no? Está esta historia de, no sé, no recuerdo cuál líder de Rusia era, creo que era Boris Yeltsin, que el tipo cuando viajó para los Estados Unidos, ¿verdad? Estaban haciendo un tour, o sea, como que de varios lugares. Y el tipo comenzó a sospechar y que esto está raro, ¿no? O sea, porque nos están llevando a muchos sitios, que sea supermercados, así, a lugares comunes y todos están surtidos, pero hasta más no poder. Pues, o sea, encuentras todos los productos del mundo en un solo sitio. Y el tipo está de que, bueno, esto es imposible. Pues, o sea, en Rusia esto es imposible. Y el tipo pensó de que, bueno, yo me lo voy a escapar a los guías, pues, o sea, los tipos que nos llevan a todas partes con seguridad y eso, bueno. Yo me voy a ir por mi propio lado, pues me voy a escapar del hotel a ver a los Estados Unidos sin que nadie me lo cuente, pues, o sea, como que sin personas que me acompañen y me expliquen, no, o sea, yo quiero ver Estados Unidos real, verlo con mis propios ojos, verlo sin que nadie me guíe. Y el tipo hizo exactamente eso.
se fue a un supermercado, si recuerdo bien, fue en Texas. No recuerdo muy bien esa historia, pero sí sé exactamente que pasó eso. Pues un líder de Rusia viajó a los Estados Unidos, se escapó, pues, o sea, para ver el país con sus propios ojos. Y cuando hizo eso, entró a un supermercado, cualquiera que se encontró, y se dio cuenta que eso era un supermercado normal, que eso no lo habían preparado para engañarlo, para su visita, para que creyera que en los Estados Unidos todo eso estaba disponible para los ciudadanos normales. Eso era lo que él sospechaba, y que bueno, esto no puede ser verdad. Y el tipo cuando vio que eso sí era verdad, el tipo dije, coño, bueno, nos ganaron, pues los Estados Unidos es mejor que nosotros porque esto es a lo que tiene acceso el ciudadano común, pues no, esto no es un supermercado de ricos, es un supermercado común. Y el tipo se quedó ahí que maldita sea, o sea, esta es como la evidencia más grande que nos ganaron. Y eso fue en el siglo pasado. Y hay personas el día de hoy que todavía quieren discutir y que en Cuba tienen los médicos allá son muy buenos y te tratan gratis, pues no tienes que pagar. O sea, ya las personas hicieron su propia vacuna para el COVID. O sea, personas que viven en no sé en dónde viven, pues, o sea, claro, tendrán algún problema en su mente, pues tendrán una mente retorcida para seguir teniendo ese debate de hace 10.000 años. Pues ya olvídenlo, ya supérenlo, ya perdieron. Pasó la Guerra Fría, la Unión Soviética ya no existe. En China ya no son comunistas. Los únicos técnicamente comunistas que quedan en este mundo son los de Corea del Norte, y es el país literalmente más miserable de toda la historia. Nosotros en nuestro podcast tenemos varios capítulos sobre exactamente eso. Eso es lo que me gusta a mí dejar claro, ¿no? Que bueno, que si tú tienes un problema gigante con las personas que quieren entrar a tu país, o sea, más que en cualquier otro país del mundo, todo el mundo quiere entrar a tu país. Y en la frontera sur de los Estados Unidos encuentran chinos, encuentran indios, encuentran personas de Afganistán. O sea, no son los venezolanos como yo, son los únicos que están tratando de entrar. No, son personas de todo el mundo. Eso indica, bueno, ¿cuál es el mejor país del mundo? Bueno, me imagino en el que la mayoría del mundo quiere vivir. Pero eso es lo que sucede también, pues, o sea, que claro, cuando tú ganas, ¿verdad? Y ganas, y ganas, y ganas, y ganas, y ganas, ¿qué es lo que creas en los perdedores? Resentimiento. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchísimos resentidos, personas, bueno, que sí, de Cuba, de Venezuela, de México. Me imagino que sobre todo de México, ¿no? Porque son vecinos y ven a los Estados Unidos y dicen, bueno, mi país está en ruinas y los Estados Unidos está muy bien, es la primera economía del mundo. Y entonces salen y que no, que la guerra de tal, que la perdimos. O sea, se ponen como los palestinos. Y que no, que los Estados Unidos nos quitó Texas y nos quitó Nuevo México y nos quitó California y que bueno, o sea... No pierdas la guerra, tonto. Tienes que ganar. Eso es lo más importante del mundo. Ganar, ganar, ganar. Entonces, cuando tú ganas, las personas te terminan odiando. Por ejemplo, como a Cristiano Ronaldo. Cuando tú ganas tanto y tu actitud es como, soy el mejor del mundo. En el caso de Cristiano Ronaldo, bueno, es el segundo mejor del mundo. Y bueno, está muy cerca de ser el mejor del mundo, ¿no? Bueno, de la historia. Entonces, claro, tú lo que creas es resentimiento. Y hay personas que quieren inventarse cosas así. No, en realidad los Estados Unidos no es tan bueno. En realidad es por mentira. Y los medios. Y la pobreza ya es gigante. Sí, ok, está bien. Las personas son locas. Pues las personas cruzan una selva entera, lo que llaman el tapón del Darién, para llegar a los Estados Unidos, pues son locos. Pues, o sea, les gusta sufrir. Son masoquistas. Lo que les quiero decir es eso. Pues, o sea, que los Estados Unidos sin duda es el mejor país del mundo. Pues dejen su show. O sea, simplemente pues hay personas que están destinadas a triunfar y otras pierden y ya, así es la vida, pues, o sea, si no te has dado cuenta que así es la vida, que la vida no es justa, que no siempre gana el mejor, o sea, yo creo que son cosas muy obvias, pues, o sea, que estás en 5º grado y no, eso no es justo. Bueno, la vida no es justa, brother. Hay personas como eso, pues, que vienen estos días que el día de la elección, el martes, que Elon Musk estaba en la casa de Trump, Mar-a-Lago, en Florida, y estaba con su hijo. Bueno, ahí lo ves, ¿no? Hay personas que nacen como el hijo del hombre más rico del mundo, Elon Musk, que el tipo incluso estaba pensando en comprar lo que en Estados Unidos llaman un compound, que eso puede, o sea, que sea un rancho, pues, o sea, en donde él iba a vivir con todas las mujeres que ha embarazado, que son como 10, y sus hijos, que son como 15, no sé, una cosa así. Ese era el plan de Elon Musk, así, vivir como un rey. Lo que me parece bien, pues, o sea, si todos están de acuerdo en ese arreglo, muy bien, ¿no? Se está haciendo cargo de todos sus hijos. Pero ese es el punto, pues la vida no es justa. Y tienes que superarlo, tienes que vivir con eso porque es así. Bueno, no sé, pregúntale a Dios o pregúntale al tipo que creó la simulación, no sé. Pero es una realidad de la vida y que no tiene discusión. Hay algunas personas que nacen como el hijo de Elon Musk y hay personas que nacen como tú,
que seguramente no eres el hijo de Elon Musk, que tienes que ir a trabajar, que tienes que prepararte para cuando te retires, que seguramente estás endeudado con algo, como todo el mundo, ¿verdad? Como la persona promedio, como yo. Hay personas que, bueno, que no nacen como el hijo de Elon Musk. La vida es injusta. Pero lo que les quiero decir en este capítulo es eso, pues, o sea, que es muy importante la elección de los Estados Unidos y por eso es que me hace muy feliz que Trump haya ganado. La razón principal, que Trump tuvo la mejor política exterior que yo he visto en toda mi vida. Famosamente, el tipo no comenzó ninguna guerra. ¿Y qué era lo que decían de Trump cuando ganó en el 2016? Que el tipo que iba a comenzar la tercera guerra mundial, la guerra nuclear. ¿Cómo es posible que este tipo le den el maletín nuclear cuando es un tipo grosero y de un mal temperamento? Salían mil idiotas así que se la dan de expertos, pues, y que nunca un tipo como Trump ha sido presidente de los Estados Unidos. Personas que no saben de la historia, así como eso. No sé si ustedes conocen la historia de que Nixon, bueno, era un poco alcohólico y llegó un momento que el tipo una noche estaba como tomando mucho y ordenó un ataque nuclear a Corea del Norte. Y menos mal tenía este tipo que era Henry Kissinger, que se supone que era su persona principal, bueno, que se encargaba de toda la política exterior. El tipo le dijo que no hagan nada, no le hagan caso al presidente. Le dijo Kissinger a todo el mundo, pues, o sea, y que mira, no se lo tomen en serio. No es verdad, el tipo está borracho. Dejen que se le pase la borrachera y si en ese entonces manda el ataque nuclear, bueno, no nos queda de otra. Y bueno, cuando a Nixon se le pasó la borrachera, ajá, listo, pues, o sea, no se le ocurrió concretar esa orden. Menos mal, ¿no? Pero bueno, esto ya ha pasado en la historia, pues, o sea, la gente que no conoce de historia, todo el tiempo quiere decir que esta es la primera vez que no sé qué cosa pasa en la historia. Esta es la primera vez, esta es la primera vez, esta es la primera vez. No, lo más probable es que no sea la primera vez porque la historia de la humanidad, bueno, es de cientos de miles de años. O sea, cualquier cosa que tú veas, lo más probable, bueno, ha pasado antes. Tener un presidente grosero y egocéntrico, bueno, déjame decirte que sí ha pasado antes y bueno, muchísimo. Pero esa es la cosa, que Trump cuando iba a llegar al poder, todo el mundo lo que decía que listo, se terminó los Estados Unidos, este es el fin, y el tipo va a destruir la OTAN y Rusia se va a quedar con todo. Bueno, eso es lo más chistoso de todo. Y por eso es que Trump es el político más talentoso. Yo creo que, no sé si de la historia, pero político más talentoso de los últimos tiempos. Porque Trump comenzó con todo en contra, pues, o sea, el tipo como no era político, nunca había tenido un cargo público. Cuando el tipo llega, pues, a la primaria republicana, todos lo trataban como un chiste. Pues, digan, ¿qué haces tú aquí? Tú vienes para un debate, tú eres un hombre de negocios. De repente quieres ser presidente, ¿qué carajo? Y el tipo con la fuerza de su personalidad y su voluntad llegó a donde está ahorita, que eso es lo que dicen muchas personas y que, bueno, yo creo que la mayoría de las personas, pues, si quieren volver a ser presidente, pero se da cuenta que lo están demandando por un montón de cosas que no tienen sentido, pues, o sea, lo están atacando, están usando el sistema de justicia para destruirlo. Muchísimas personas dirían, y bueno, ¿qué coño? Me rindo, hago un trato para que me dejen de perseguir y ya, ¿qué carajo? O cuando le hacen un atentado, quizá dicen, no, bueno, lo dejo hasta aquí porque quiero preservar mi vida. O cuando ve que las encuestas lo dan por perdedor, quizá el tipo se vuelve loco y, no sé, se le salen las emociones de control y cuando las personas ven eso, bueno, pierde peor en las encuestas. O sea, hay muchísimas personas que colapsarían por completo al experimentar el 1% de la presión y de los ataques que ha experimentado Trump. Pero el tipo no se deja joder. El tipo sigue luchando, la gente lo ataca de todas partes. Como le dijo Joe Rogan en la entrevista, y bueno, yo creo que nadie ha sido tan atacado como lo has sido tú. Tienes a todos los medios en contra. O sea, una cosa exagerada incluso. Pues, o sea, porque ¿qué hizo Trump tan malo? Pero esa es la cosa, pues, o sea, el pronóstico principal era que no, este va a ser un tipo que, bueno, va a destruir los Estados Unidos, pues, o sea, va a destruir el respeto que los otros países tienen por los Estados Unidos. Tenían puras historias así. Y bueno, claro, la peor de esas historias es la estupidez de que él era un aliado o que era un títere de Rusia y específicamente de Putin. Que bueno, que un comediante venezolano que es muy bueno, que se llama Led Varela, en Twitter en estos días estaba poniendo que, no, como Trump es fanático de Putin y fanático de Xi Jinping y fanático de todos los dictadores del mundo. Y yo, mi bro, ya eres un hombre, tienes que investigar las cosas antes de hablar. Y eso, o sea, no me explico cómo hasta el día de hoy las personas pueden seguir creyendo esa maldita mentira estúpida. O sea, esa de que Trump era el súper amigo de Rusia.
Y no solo fue una mentira, no solo fue un chisme, sino que los tipos del New York Times, del Washington Post, bueno, que son dos periódicos izquierdosos asquerosos que no sirven de nada, los tipos incluso tienen las bolas, ¿verdad?, de que hicieron un reportaje completamente falso. Pues, o sea, los tipos estaban siguiendo esa historia de Rusia, ¿no? Y por esa historia les dieron premios Pulitzer. No sé si fue a los dos, pero a uno de esos dos periódicos, bueno, que son que sí los más importantes del mundo, New York Times y el Washington Post, le dieron un premio Pulitzer por el reportaje de la historia de Rusia, lo que en Estados Unidos llaman Russiagate, como si fuera Watergate, pero Russiagate. Cuando el día de hoy se comprobó por completo que todo era una patraña, que todo era completamente falso. Le hicieron esa investigación que la hizo el que solía ser el director del FBI, Robert Mueller. El tipo hizo la investigación que duró muchísimos meses y que los demócratas pensaban y que no, cuando este tipo termine, listo, atrapará a Trump, porque esto era la acusación principal, que el tipo era un títere de Rusia. Y ese tipo, Robert Mueller, analizó todo, pues, o sea, su campaña, todas las personas a su alrededor, hizo un montón de entrevistas, gastó millones de dólares en esa investigación. Y la conclusión, el tipo no la quería decir. El tipo estaba de que, no, bueno, técnicamente no encontré lo que estaba buscando, pero esto no quiere decir que el presidente es inocente. Dijo eso públicamente. Así como que no, bueno, la conclusión de esta investigación no condena a Trump, pero tampoco lo vuelve inocente. O sea, una cosa totalmente innecesaria de decir. Porque, bueno, bro, o sea, tú estabas investigando, se supone que tú eres inocente hasta que se demuestra lo contrario. Si tú no demostraste que Trump era culpable con tu investigación, la otra alternativa es que es inocente. Así funciona la justicia. Pero como que a las personas se les rompía la mente todo lo que tenía que ver con Trump. Y yo sé exactamente por qué. Y de eso hablé en nuestro capítulo cuando estábamos viendo la transmisión en vivo de las elecciones. Y ya se los voy a contar porque pienso que Trump es una persona, bueno, como tan odiada, sí, pero exageradamente, pues que no se lo merece. Hay otras personas que son mucho peores en este mundo, como por ejemplo Putin, como por ejemplo Xi Jinping, como por ejemplo Kim Jong-un. Ninguno de ellos es tan odiado como Trump. O sea, explícame cómo eso tiene sentido. Pero esa es la cuestión. ¿Por qué esa narrativa de Rusia quedó completamente desacreditada, pero hasta el punto de que si la sigues repitiendo eres un maldito idiota? Bueno, el simple hecho de que Putin decidió invadir Ucrania, que supuestamente era su prioridad número uno, el 23 de febrero del 2022, es decir, más de un año después de que Trump había dejado de ser presidente. Entonces explícame si esto tiene sentido, amigo. Si tú eres Putin, ¿verdad? Estás sentado en el Kremlin, estás sentado en tu sala presidencial, no sé cómo se llama la sala del presidente en Rusia, pero en los Estados Unidos es la oficina oval. Digamos que tú estás sentado en la oficina rusial, estás ahí sentado, eres Putin, y dices, ¿qué coño? Este tipo que es mi títere, que es supuestamente este Putin y que tenía todo tipo de videos comprometedores de Trump y que de unas prostitutas orinándole encima, que desde el primer momento no tenía ningún sentido, porque este Trump es germofóbico, pues, o sea, el tipo está obsesionado con la limpieza. Bueno, no sé cómo las prostitutas le van a orinar encima, pero eso es lo que decían los medios, que supuestamente era inminente, que ya incluso había varios periodistas que decían y que ya tenemos el video y no lo hemos soltado porque estamos esperando el momento justo. Mentían. Yo solía seguir a un periodista de BuzzFeed que decía exactamente eso. Y que no, en realidad ya todos los periodistas hemos visto ese video de Trump que le están orinando unas prostitutas rusas encima, pero no lo hemos compartido porque estamos esperando a que el tipo se vaya a reelegir. Y cuando esté más cerca la fecha, ahí lo soltamos, lo publicamos. Eso nunca pasó, obviamente. Pero eso, imagina que tú eres Putin. Y tú estás ahí pensando, lo logré. Puse un títere en la Casa Blanca. ¿Qué arrecho soy? O sea, soy un genio. Puse eso, mi enemigo principal en los Estados Unidos, y yo de alguna forma hice que ganara a alguien que me debe todo a mí. O sea, que está controlado por mí, por eso es mi títere y se llama Trump. Ahora, él quiere conquistar Ucrania. Y durante la presidencia de Obama, el tipo conquistó Crimea, que era una parte bastante grande y bastante importante de Ucrania, y no le costó nada. Entonces Putin dirá, bueno, perfecto. Trump entró a la presidencia, ¿verdad? El 20 de enero del 2017. Ahí fue que entró Trump. Entonces, al entrar Trump, tú eres el presidente de Rusia y tú dices, coño, este es el momento perfecto. El 21 de enero de 2017, tú dices, listo, invado Ucrania con todo, y yo sé que el presidente de los Estados Unidos, como es mi títere, no le va a mandar ayuda militar, no le va a mandar dinero, no le va a mandar un carajo a Ucrania. Y si eso era así, me hago con el control de toda Ucrania, bueno, que por cierto es el país más grande de Europa,
me hago el control de toda Ucrania en 5 segundos. Pues ¿en qué? En 3 días, que era el plan de Putin. Ahora, eso fue lo que hizo Putin. Eso fue lo que hizo. El tipo llegó y pensó en eso, pues, y que, bueno, tengo a mi títere en la Casa Blanca. Eso era lo que tenía más sentido hacer. Obviamente no lo hizo porque él invadió el 23 de febrero de 2022, ¿verdad? ¿Por qué no invadió en 2017 si se supone y todo el mundo dice, pues, o sea, si no fuera por la ayuda militar y por el dinero que le ha dado los Estados Unidos a Ucrania, esa es la única razón por la que Ucrania no ha colapsado. Si no, ya hubiera colapsado por completo a la semana o menos. La única razón por la que no pasó es porque Estados Unidos llegó a salvarlos. Entonces, explíqueme eso, amigos. O sea, yo quiero esa explicación. Y no hay explicación porque es muy sencillo. Como eso no sucedió, porque más valen los hechos que las palabras y las suposiciones, podemos llegar a la conclusión totalmente, o sea, con toda la seguridad del mundo, que Trump nunca fue ningún títere de Putin, porque si no hubiera pasado esto que les acabo de describir. No sucedió, él no es un títere de Putin. Así de simple. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Trump en su presidencia? Bueno, en su presidencia, la razón por la que todas las personas lo comenzaron a odiar cuando él llegó a presidente es porque el tipo se cagó encima de todas las suposiciones que se tenían en esos tiempos con respecto a todo. Con respecto a qué es lo que tenías que hacer para llegar a ser presidente. Bueno, claro, todos los políticos al principio, incluso los de su mismo partido, incluso J.D. Vance, ¿verdad?, que es su vicepresidente el día de hoy, el tipo lo llamó Hitler, lo llamó fascista cuando él se estaba lanzando. Marco Rubio lo odiaba, Ted Cruz lo odiaba, o sea, eso, las personas más importantes del Partido Republicano al principio odiaban a Trump. ¿Por qué odiaban a Trump? Porque ellos son políticos de carrera. Los tipos han pasado toda su vida construyendo su currículum para que cuando llegue el momento ellos dicen, me lanzo a presidente por fin, porque primero fui legislador de mi estado, luego fui alcalde, luego fui gobernador, luego fui senador y ahora es que por fin me lanzo a presidente cuando tengo, no sé, 60 años. De repente llega Trump, un tipo que no hizo nada de eso, un tipo que vivió su vida como le dio la gana, no estuvo pendiente de que no, se verá bien si me divorcio, o se verá bien si este escándalo. Nunca tuvo esa presión que tienen los políticos, relajado. El tipo estuvo relajado toda su vida. De repente le dio el antojo por lanzarse presidente y estaba por encima de todas las encuestas, por encima de todos estos políticos tradicionales. Obviamente todos estaban y que lo odio ese maldito, o sea, ¿qué coño hace aquí? De repente se infiltró y ganó. Todos lo van a odiar a muerte, pero no les queda de otra, pues si el tipo gana se tienen que convertir en sus aliados porque simplemente es del mismo partido. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué pasa con el resto de los políticos que también odiaban a Trump? Los que no eran de su partido, incluso pues los que nunca estuvieron en conflicto con él. ¿Por qué lo odiaban? Bueno, porque simplemente Trump, cuando llegó al poder, demostró que todas esas mariqueras que se ponen y que el derecho internacional, la ley internacional, la ONU, tú tienes que estudiar estudios internacionales y tener un doctorado para ser un experto en este país. Y luego de que seas un experto es que vas a poder tomar las decisiones adecuadas, aconsejar al presidente, todas esas cosas que te ponen como que no, eso es esencial. Es indispensable, pues, o sea, tú tienes que pasar estudiando la historia de Rusia 100 años antes de poder decir que, ok, ya sé qué hacer, ya sé qué política poner en Rusia. O con el Medio Oriente, por ejemplo, está este ejemplo muy famoso que yo mencioné, bueno, ya en el capítulo anterior, pero es una cosa que es muy graciosa, porque este tipo John Kerry, ¿verdad?, que trabajó para Obama, y el tipo era así como, no, de los expertos de política exterior del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si tú querías saber algo, o sea, ese tipo era el experto, pues, o sea, el más genio de todos. El tipo está en una conferencia ya hace muchos años y el tipo dice una cosa así que, así como si fuera una máxima, pues una conclusión que es que, bueno, claro, este tipo es tan inteligente, vamos a prestarle atención. Y el tipo dice que es totalmente imposible que tú hagas un trato en el Medio Oriente sin los palestinos. Es completamente imposible si tú tratas de negociar cualquier cosa y no tienes a los palestinos contigo y no los escuchas a ellos, nadie va a aceptar ningún trato. Lo decía así, ¿no? No como su opinión, lo decía como un hecho. ¿Qué hizo Trump? Hizo un trato masivo en el Medio Oriente sin los palestinos, llamados los Acuerdos de Abraham, en donde un montón de países árabes reconocían la existencia de Israel y normalizaban las relaciones con ese país judío. Sin los palestinos en ningún sitio, pues, o sea, los echaron a un lado por completo. Trump también puso la embajada de Israel en Jerusalén. No.
me equivoqué, lo siento. La embajada de los Estados Unidos la puso en Jerusalén reconociendo a esa ciudad de que, mira, esto le pertenece a Israel. O sea, también un paso muy importante, ¿no? Así como del reconocimiento de Israel, de qué es lo que le pertenece. Pero el punto es que todo eso fue ignorando por completo a los palestinos. Mira, no me importa. Lo que John Kerry, ¿verdad? Esa persona que trabajaba para Barack Obama decía que era completamente imposible, o sea que los países árabes nunca iban a estar dispuestos a eso. No solo eso, sino que también estaban a punto de meter a Arabia Saudita en esos acuerdos de Abraham, que se supone, bueno, que es el país más poderoso de todo Medio Oriente, es el que tiene más petróleo y es el que, bueno, tiene a las dos ciudades santas en las que todos los musulmanes del mundo tienen que ir. Pues es obligatorio que tú una vez en tu vida hagas esa peregrinación a la Meca. En la presidencia de Trump estuvieron a punto de eso. Pues, o sea, si Trump ganaba un segundo periodo rápidamente, Arabia Saudita iba a normalizar sus relaciones con Israel y eso significaba, bueno, un paso muy grande para la paz, porque si tienes a todos, incluso los países árabes que siempre han estado totalmente en contra de Israel, lo han querido destruir, si los tienes a todos del lado de Israel, comerciando, eso pues, relacionándose con Israel como si fuera cualquier otro país, estás dejando a un lado, pues estás jodiendo a Irán, que son los que más odian a Israel. O sea, esa era una movida en la política exterior magnífica, una movida maestra, y la hizo Trump, pasándose por el trasero todos los consejos de los supuestos expertos. Y esa es la razón número uno por la que Trump es tan odiado, porque hizo eso 1000 veces, pues. Agarró los consejos de los expertos, se limpió el trasero con ellos y los votó, hizo lo que le dio la gana y no causó ninguna guerra. Por ejemplo, otra cosa que también pasó en el Medio Oriente es que Trump hizo pedazos, pues, o sea, que si tú ves cómo fue que hicieron esa operación, que si recuerdo bien fue en Irak, cuando este Trump mató a Soleimani, que se supone que era el líder militar más importante de Irán. O sea, que en poder era el número 2 de todo el país, Soleimani. Llegó Trump y ordenó que lo mataran, ¿no? Y le lanzaron un misil que no explotaba, sino que era un misil que como que tú cuando lo activabas, activaban un montón de cuchillas, ¿verdad? Así, pero una cosa infernal. Y a donde tú lo disparabas, bueno, las personas que quedaron ahí quedaban en pedacitos hasta el punto que la forma en que tuvieron que identificar a Soleimani era porque encontraron su anillo, porque de resto el tipo era una pila de carne. Cuando Trump hizo eso, tú podías ver todos los periodistas en todas partes y todos los expertos diciendo, bueno, listo, este es el comienzo de una guerra contra Irán y quizá de la tercera guerra mundial. O sea, imposible que no pase, pues, o sea, 100% seguro, Trump, por un capricho, acaba de comenzar la guerra. Y eso estaba en todas partes. O sea, yo recuerdo exactamente ese día que tú te metías en Twitter, en Reddit, en cualquier red social y en todos los supuestos expertos decían que no, listo, comenzó la guerra. ¿Por qué? Por un capricho de Trump, porque está loco, ¿cómo va a hacer eso? Obviamente el día de hoy sabemos que no comenzó ninguna guerra, no pasó nada, o sea, eran puras histerias todas locas que tenían los periodistas y los supuestos expertos en política internacional, nada de eso sucedió. Otra cosa que supuestamente iba a pasar es que no, Trump es tan temperamental que cuando tenga una discusión con el presidente de China, entonces el tipo va a comenzar una guerra nuclear porque está loco. Pues, o sea, el tipo le va a decir, ¿sabes qué, presidente de China? Si no haces lo que yo quiero, te mando un misil nuclear. Y no me importa que tú también tengas misiles nucleares y voy a destruir el mundo. Obviamente nada de eso pasó, sino que simplemente hay muchísimas personas que eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando algo es tu trabajo, ¿verdad? Entonces tú lo sueles endiosar, pues, o sea, tú le sueles decir a todo el mundo que no, esto que yo hago es lo más difícil del mundo, porque claro, tiene sentido. Si las personas piensan eso, cuando llegue el momento de pagarte, dicen, coño, esto lo vale porque solo él podría hacer algo tan complicado. Eso aplica para todo, si tú eres plomero, si tú arreglas aire acondicionado, no sé, o sea, si tú haces cualquier cosa, a ti lo que te conviene es decir que no, mira, esto es lo más difícil de la historia. Lo mismo pasa con la política. Trump es un tipo con instinto simplemente, o sea, un tipo muy carismático, un tipo, eso pues lo que hace todo el tiempo, lo que hizo en la campaña 1000 veces, que puedes tener un rally político, pues un tipo en donde es que mira, todos mis seguidores vienen a verme a mí, hablar como por 2 horas de lo que yo quiera. O sea, tienes que tener una personalidad muy fuerte, o sea, caerle bien a las personas muy fácilmente, ser súper extrovertido, ser una persona que tiene mucho talento para hablar en público, tiene que ser una persona excepcional para que eso sea posible. Obviamente con Trump es posible. Y esa es la cosa, pues todos estos políticos, todos estos supuestos expertos, profesores, académicos y tal, que los tipos son y que no, mi conocimiento en
En esta área, en este campo de la política internacional es una cosa, bueno, yo he leído 300.000 libros sobre este tema, cuando en realidad no hace falta eso. ¿Cómo sabemos que no hace falta? Porque Trump fue presidente 4 años, no comenzó ninguna guerra, no pasó ninguna catástrofe en el mundo y el tipo simplemente actuaba por instinto. El tipo decía que, bueno, lo que le dijo Barack Obama, pues, cuando entró a la presidencia, que Corea del Norte iba a ser la amenaza más grande de su presidencia. ¿Qué hizo Trump? Se reunió con Kim Jong-un un par de veces, 2, 3 veces, bueno, y eso como que calmó la situación, porque todo el mundo tenía miedo que ya venía la guerra con Corea del Norte, que era inminente porque los tipos se estaban poniendo cada vez más agresivos. Y Trump llegó, fue más agresivo, y las personas idiotas dicen, no puede ser agresivo porque entonces ellos te van a mandar un misil nuclear, que es la misma estupidez que dicen con Putin. Que yo me estaba leyendo un libro sobre eso, ¿no? De Bob Woodward, bueno, que es un tipo infame, ¿no? O sea, que él dice que es periodista, pero no es ningún periodista, es activista. Pero él reporta que la administración de Biden, el miedo principal, bueno, que yo incluso hice una serie de podcasts hablando de por qué era completamente ridículo que las personas decían que no, estamos o sea, el riesgo de tener una guerra nuclear está más alto luego del comienzo de la guerra de Ucrania que en ningún otro momento en el mundo. Eso es completamente falso. Y pueden escuchar esa serie de podcasts que se llama Estamos al borde de una guerra nuclear para saber por qué eso es completamente falso. Pero que en ese libro mencionan que Biden, su prioridad número 1 es que no hubiera un escenario, una situación que se pudiera llevar pues, a una guerra nuclear, pues, o sea, que no existiera ese riesgo, pues, o sea, tratar todo lo posible para no acercarse a ese riesgo, ¿no? Y eso involucraba ser muy cuidadoso para lidiar con Putin, ¿verdad? Que eso es completamente estúpido porque ahí estás implicando que no, bueno, Putin si se molesta, si tú no lo tratas bien, si tú eres demasiado agresivo, él va a comenzar a usar armas nucleares. Eso es completamente absurdo. Eso solo tendría lógica si él fuera el único con armas nucleares. Pero obviamente el tipo no es estúpido. No creo que pueda ser líder de Rusia por tanto tiempo siendo estúpido. Tú sabes, él debe saber muy bien que si él lanza un solo misil nuclear bajo cualquier contexto, se va a convertir en una mierda y bueno, eso pues la presión militar que va a enfrentar va a ser 100.000 veces peor. Ahí sí los Estados Unidos les va a mandar aviones, bombarderos, soldados, toda mierda. Entonces él sabe que eso no lo puede hacer. Entonces estar como que con todo ese cuidado de no, hay que tratar bien a Putin o a Kim Jong-un, que eso era lo que le decían a Trump. Y que no, Trump, ¿por qué lo llamaste Rocketman en la ONU? ¿Y por qué le dijiste eso? Lo amenazaste con tus propios misiles nucleares por Twitter. Y que bueno, porque él sabe que no lo puede usar. Porque existe un país que se llama los Estados Unidos que tiene mucha más tecnología destructora, mucho más poderosa que la de él, y por eso él tiene un gran incentivo en no destruirse a sí mismo y a su propio país. Entonces yo lo puedo tratar como un huevón porque, ¿sabes por qué? Muy sencillo. Hacer diplomacia es muy sencillo cuando tú tienes bajo tu control al ejército más poderoso que ha existido en la Tierra. Esa es la cuestión, que tú no necesitas ningún experto. O sea, tú simplemente necesitas, y mira, yo tengo el ejército más poderoso de la historia. Yo necesito estar de puntillas con los enemigos de los Estados Unidos. Súper cuidadoso. No, porque ellos también están conscientes que tú tienes el ejército más poderoso de toda la historia. O sea, si tú quieres la diplomacia en modo difícil, bueno, ponte a ser diplomático de Perú, por ejemplo. Un país que, bueno, las cosas que quieres conseguir, vas a tener que trabajar por ellas porque no tienes un ejército súper poderoso que siempre te acompañe cuando tú haces cualquier decisión. Que las personas dicen, bueno, cuidado con Perú. O sea, cuidado eso, si tú no los tratas bien porque los tipos literalmente tienen la forma de conquistar tu país. Eso no lo tienes, ¿verdad? Entonces tú cuando eres el ministro de Exteriores de Paraguay, es un mundo totalmente distinto que cuando eres el presidente de los Estados Unidos le puedes decir, sabes que si no haces eso, te destruyo. Eso no necesitas ningún experto. Y como eso es así, ¿verdad? Cuando llega un tipo y lo demuestra, no comienza ninguna guerra, mantiene la paz en la tierra. El tipo amenaza a los dictadores del mundo. ¿Y qué hacen los dictadores del mundo? Nada, porque no pueden hacer nada contra los Estados Unidos. O sea, reconoce el poder que tienen los Estados Unidos. Y pone en vergüenza a todos esos, pues a todos esos políticos profesionales, a todos esos expertos supuestamente en asuntos así. Los pone en vergüenza, obviamente lo van a odiar. Por eso es que Trump es un político anti-establishment,
que eso, bueno, eso se ha convertido cada vez más popular en estos tiempos, que las personas, bueno, quieren a alguien alternativo, ¿no? Cuando las cosas no van muy bien, dicen que, bueno, vamos a probar con esta persona que nunca ha estado en política, vamos a ver qué tal nos sale. Y normalmente sale bien. Solo miremos a Bukele, bueno, él ya era político, pero no por mucho tiempo. O miremos a Milei, que también es una estrella. Pero esa es la cuestión. Muchas personas ya desde que ganó Trump dicen que, bueno, sí, era obvio. Porque si tú ves el estado del mundo o ves el estado de la economía, o sea, como que incluso las encuestas así en donde le preguntan a las personas de los Estados Unidos que ¿crees que tu país va por el buen camino? Y la gran mayoría, que si un 80% dice que no, entonces, bueno, claro, no van a votar por la continuidad, que eso sí fue rarísimo cuando en la campaña esta Kamala comenzó a decir como que no, claro, nosotros queremos un cambio, porque esto no puede seguir. Y yo en mis primeros días dije, ¿qué? Si tú eres parte de la administración actual y la tipa incluso hay clips de video en donde ella presume y que sí, o sea, yo tomo todas las decisiones con el presidente. Y ahora cuando tú eres la candidata, pretendes y que no, que yo nunca, o sea, pretendes que no es la continuidad, cuando eso es lo obvio, pues, o sea, eso siempre ha pasado en la historia cuando se lanza el vicepresidente, la campaña del vicepresidente, que bueno, si les ha gustado esta presidencia, voten por mí, eso es lo lógico. Si a la gente no le ha gustado, no votan por ti, que fue lo que pasó. Y Kamala intentó pretender al principio, bueno, pensando que la gente es idiota o qué, y que no, yo no tengo nada que ver, y que cómo no vas a tener nada que ver. Si eres vicepresidenta y te encargaron administrar la frontera y lo hiciste de la mierda. O sea, un engaño muy vergonzoso porque eso, pues, o sea, la única forma que tú haces eso es pensando que las personas son estúpidas. Y cuando tú consideras que las personas son estúpidas, bueno, obviamente no es verdad. Y las personas te sorprenden y te dicen, ¿sabes qué? Jódete, voto por Trump. Y eso es la cuestión, que hay muchas personas sorprendidas, muchas personas que no pueden entender y que cómo tantas personas van a votar por alguien racista, misógino, bla, 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 bla. Mis amigos tienen que entender que todo eso terminó. Todo ese drama de que no, bueno, que los derechos de los LGBTIQ y las mujeres que no son iguales a los hombres. Todo eso que está representado por Barbie, una de las peores películas de todos los tiempos. Nosotros hemos conversado muchísimo de eso en el podcast porque, bueno, es vergonzoso lo mala que es Barbie. Y la reacción que tuvo, bueno, que fue la película más taquillera del año pasado, ¿no? Barbie. O sea, eso no les parece vergonzoso, esa porquería. Pero eso, Trump representa exactamente eso, pues, o sea, como que un rechazo de todas esas cuestiones, de la obsesión con la raza, que a mí me parece lo más asqueroso de todo el mundo, que hoy, bueno, estaba leyendo en esa biografía de Reagan. Te estaban dando como el contexto de cuando Reagan se lanzó a gobernador, que fue en pleno en ese proceso, bueno, de los derechos civiles, de toda esa lucha de Martin Luther King y bueno, y de su famoso discurso que dio en Washington, eso pues en el aniversario de la proclamación de la liberación que hizo Abraham Lincoln para liberar los esclavos, 200 años después de eso, ¿no? En 1963, Martin Luther King da ese discurso en donde él dice textualmente así: su sueño era que en las colinas de Georgia se reúnan los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos esclavistas se reúnan en paz y en hermandad. Imagínate ese mensaje, lo hermoso que es. Que el tipo está diciendo, vamos a enterrar toda esa historia, vamos a enterrar todo ese resentimiento y vamos a considerarnos hermanos los unos a los otros, porque esa es la promesa que dicen en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, bueno, que todos los hombres son creados iguales. Ese es uno de los mejores discursos de toda la historia. Se me eriza la piel cuando lo digo, porque bueno, eso es hermoso, pues, o sea, así es como debe ser. Y que los demócratas, por alguna razón, que eso sí no lo entiendo, hayan rechazado por completo ese mensaje. Que incluso dicen que si tú el día de hoy dices que no, es que yo no veo la raza, a mí no me importa. Eso te hace racista según eso, las nuevas teorías del racismo. Así como que no, o sea, tú dices que vas a tratar a todo el mundo igual, no puedes tratar a todo el mundo igual. Hay ciertos grupos discriminados que lo tienes que tratar especial. O sea, que lo tienes que discriminar, pero para el bien. Tienes que escogerlos por encima de otras personas para un trabajo o para la universidad. O sea, le tienes que devolver las ventajas que nunca han tenido. Incluso hablan de reparations. Solo hablan así en Estados Unidos, que es que dinero que tú le vas a dar a los descendientes de esclavos.
¿Por qué? Por algo que nunca han sufrido, pero que claro, ellos son víctimas como que secundarias, pues, o sea, como le hiciste algo a su tatarabuelo, bueno, entonces como no le puedes pagar a su tatarabuelo, pero ya se murió, les pagas a ellos, pues, o sea, unas cosas que es el único producto que puede tener, algo así. Multiplicar el resentimiento, obviamente, porque si tú esparces ese mensaje por el mundo y que mira, si a ti te está yendo mal el día de hoy, eso es por lo que le hicieron a tu tatarabuelo. Y si tú le dices eso a la gente y se lo creen, entonces creas una persona totalmente impotente, una persona totalmente dependiente de que alguien la salve. Y eso es lo más asqueroso que puede existir en este mundo. Pues, o sea, que tú le quites la agencia, la voluntad a las personas. Cuando eso, pues, o sea, la realidad es que el mensaje más positivo que te pueden dar y que mira, no importa si tu tatarabuelo fue un esclavo, o sea, tú el día de hoy eres libre, disfruta esa libertad que el día de hoy, bueno, o sea, se han librado muchísimas luchas para que tú tengas los derechos que tienes en los Estados Unidos. Si tú eres una persona negra, para que puedas ser libre, para que puedas votar, para que te puedas casar con quien tú quieras. La única razón por la que eso es posible es porque tus antepasados se mataron a golpes contra las personas que no les querían permitir todo eso. Y el día de hoy tú lo puedes hacer, así que disfrútalo. Ese es el mensaje que les deberían decir porque es el único que tiene sentido. Pero claro, ese mensaje, o sea, ahora poniéndome a pensar de por qué rechazan el mensaje de Martin Luther King, o sea, que es completamente absurdo que tú lo hagas, quizás es porque de esa forma puedes hacer que la gente se moleste. Y cuando tú puedes hacer que la gente se moleste, también puedes hacer que las personas voten por ti. Porque si tú les dices, mira, tus problemas el día de hoy, ¿sabes quién los causó? El Partido Republicano. Así que vota por mí. Esa estrategia suele funcionar. Pero es muy triste porque se supone que tú estás en contra de todos los principios, ¿no? De toda la moral. O sea, que tú estés así que no, bueno, yo voy a explotar a estas personas para que voten por mí. O sea, los voy a engañar para que voten por mí. O sea, que quizás suena muy inocente, ¿no? O sea, o muy ingenuo que uno diga algo así. Pero tiene sentido porque se supone que el partido que hace eso son los que dicen que son los reyes de la compasión, de tratar a todas las personas, eso pues, o sea, de ayudarlos en todo sentido. Pues si no tienes una casa, te consiguen una casa. Si no tienes trabajo, te consiguen un trabajo. Si tú eres parte de ese grupo y eres culpable de lavarles el cerebro a las personas para que piensen que son víctimas, para que así te puedas aprovechar de eso que estás haciendo, de ese victimismo, es un comportamiento totalmente nauseabundo en todo sentido. Por eso es que Trump representa un rechazo completo a todos estos comportamientos súper extraños, así que quieren pretender que la raza es un factor importante el día de hoy, pues, o sea, que lo deberías tener en cuenta y que no, bueno, yo voy a tratar bien a estas personas, porque pobrecitos son negros, o porque pobrecitos son mujeres, o sea, cosas así que no tienen sentido. Que se supone que el día de hoy, en el 2024, se ha avanzado muchísimo con estos temas, pues, o sea, que tú no puedes decir en público que sí, yo soy racista y no me importa y yo juzgo a las personas por el color de su piel y bueno, que se jodan por ser negro. O sea, esas son cosas que tú no puedes decir el día de hoy sin que la gente te diga que, ¿y a ti qué coño te pasa? ¿Dónde estás loco? O sea, ya es un sentimiento o un pensamiento que ya las personas por default rechazan, que dicen que mire, esa vaina no tiene sentido. Y en todas partes, o sea, bueno, hay países más racistas que otros, ¿no? Pero en general es un sentimiento que es totalmente anticuado, que es como dice un intelectual de los Estados Unidos que se llama Thomas Sowell, que el tipo dice, bueno, lo que suele pasar es que la demanda de racismo supera muchísimo la oferta, que las personas quieren explicar un montón de cosas con el racismo el día de hoy y cuando tú ves a tu alrededor, tú dices, bueno, ¿y cuáles son las personas racistas? Las personas que van por la vida y que no, a este tipo no me le acerco porque es negro, a esta no la contrato porque es mujer, o sea, como que ¿dónde están esas personas hoy? Y que, bueno, existen, pero son, bueno, no sé, una minoría increíble cuando, bueno, antes, claro, en los tiempos de Martin Luther King sí era un gran problema, ¿no? La raza. Y seguramente hay partes del mundo en donde lo sigue siendo. Pero al menos en Occidente, las personas el día de hoy, en el 2024, son menos racistas que en toda la historia humana, sí o sí. Pues, o sea, si tú lees cualquier libro de historia, te vas a dar cuenta de eso. Y esa es la cuestión, pues, o sea, que hay muchísimos temas en donde la izquierda de los Estados Unidos se concentra muchísimo sin sentido y que lamentablemente eso se contagia en las demás izquierdas del mundo. Por ejemplo, toda la estupidez alrededor de los niños trans.
Que eso es un concepto totalmente absurdo, que es, no, bueno, si tu hijo tiene 5 años y te dice que es tu hija, entonces tú inmediatamente tienes que comenzar a vestirlo como niña y tienes que comenzar a darle un tratamiento de hormonas para que nunca se le desarrolle el cuerpo de hombre y lo vas cambiando a mujer. O sea, una cosa que no tiene sentido, porque tú cuando eres niño, ¿verdad? Ni siquiera es legal que tú te hagas un tatuaje, pues un cambio permanente en tu cuerpo. No tiene sentido, pues, o sea, porque claro, no tienes la facultad para juzgar si eso es lo mejor para ti. Y se supone que para eso están tus padres. Pero se ha pervertido todo eso e incluso hay partes de los Estados Unidos en donde hacen cosas así que, no, bueno, que en el colegio te puedan comenzar la transición sin el permiso de tus padres, porque si tus padres no te quieren dejar, tienes que pasar por encima de los padres, porque si no haces eso, entonces la persona se va a suicidar si no la dejan. O sea, cosas estupidísimas, pues, así como que postmodernistas también, ¿no? O sea, porque todas estas cosas van contra el sistema tradicional, pues, o sea, que si tú eres una persona conservadora que dice que la familia es importante, que la religión es importante, o sea, todo esto va en tu contra. Que las personas en internet se burlan de eso, ¿no? O sea, que dicen, no, eso es mentira, o sea, nadie está en tu contra por ser una persona tradicional, pero de hecho sí es así. Porque existen filosofías que son exactamente así. El marxismo, por ejemplo, que dice que no, bueno, que todas las cosas de la vida en realidad son como que una mentira, pues son una patraña, una propaganda de la clase dominante para que tú creas que eso, que en realidad está sucediendo y que la democracia y todas esas cosas tú en realidad no estás escogiendo. Los dos candidatos están comprados y son exactamente iguales. Hacen la elección como una ilusión para que tú creas. O sea, esas son cuestiones, ¿verdad? Totalmente y que progresistas, ¿no? O sea, se llaman así cuando en realidad lo que quieren es destruir todas las instituciones. Pues eso es lo que buscan muchos marxistas contemporáneos y que, bueno, yo quiero destruir todas las instituciones, toda la sociedad, para ver si nosotros somos los que los reemplazamos. Eso es un plan marxista. Por eso es que los postmodernistas, por ejemplo, los tipos van en contra de todo lo importante en la sociedad así occidental. Van en contra de la religión porque son ateos, van en contra del género porque dicen que no, esas son clasificaciones como que muy limitadas. En realidad las personas, bueno, se expresan, no sé, en cientos, en miles de géneros. Van en contra de eso, pues, o sea, de los pilares de la civilización. Y esa cuestión de los niños trans va por ahí, pues, o sea, como que va en contra de que tú digas y que no, bueno, o sea, eso es una estupidez, pues, o sea, que... O sea, ¿cómo le vas a dar el poder a los niños de esa clase de responsabilidad? Ellos no saben nada. Y que eso, pues, o sea, muchas consideraciones así, que son como que estás llevando todo eso de la compasión y de la empatía a su extremo. O sea, estás exagerando. Estás yendo a un lugar en donde no deberías ir. Entonces, cuando tú haces eso, las personas lo ven que está fuera del sentido común, que no tiene sentido. Como eso que pasó hace un par de días, que se confirmó lo que todo el mundo pensaba con eso de las Olimpiadas, ¿no? Que estaba esta tipa que estaba venciendo a todos sus oponentes en el boxeo femenino y las personas decían que no, esta persona no es mujer, es hombre. Y cuando pasó eso, en todas partes sigue la teoría de conspiración de los fascistas que dicen que esta persona es hombre, cuando nada más alejado de la realidad, en realidad es mujer. Pero como se ve un poco masculina, entonces los fascistas dicen que, ajá, ¿no? Y hace 2 días se confirmó que sí, pues, o sea, que esta persona en realidad es hombre, tiene un pene, tiene los cromosomas XY, etc. Y bueno, fue la que ganó las Olimpiadas en boxeo femenino y no es mujer. Cosas así que están fuera del sentido común, pues, o sea, la mayoría de la gente está en contra de eso. Y cuando tú te pones histérico, eso como se están poniendo ahorita, con la victoria de Trump, que eso... Las personas dicen que X, no, que Twitter, y que no, esa es una página de ultraderecha y tal. Y que bueno, el algoritmo de Twitter a mí, eso pues, o sea, que ya me han escuchado hablar, ¿no? Se supone que yo en Twitter debo tener puras cosas de derecha. Bueno, en realidad me han estado saliendo desde el martes, el 80% de los tweets que me salen son personas de izquierda gritando porque se cae el cielo, así como Chicken Little. Así como que no, mira, que este es el fin del mundo. Que todas las mujeres, todos los trans, todas las personas de color están perdiendo sus derechos. No sé qué derechos son, en realidad no se sabe. El único que dicen que, bueno, que sí lo pueden como que señalar a ese, pues, porque de resto es completamente ambiguo. El único que menciona así en concreto es el del aborto, que dicen que lo van a perder porque Trump no sé qué va a hacer y que va a ser una prohibición federal. Cuando Trump y su vicepresidente han dicho como 1000 veces y que no lo van a hacer. Que dicen que no tiene sentido hacerlo porque, bueno, se supone que cuando quitaron eso, la Corte Suprema, cuando quitó Roe versus Wade, bueno, que eso fue una gran controversia, ¿no? Cuando lo quitaron,
dijeron y que bueno, entonces ya le corresponde a cada estado decidir si tú quieres, bueno, una ley muy estricta con el tema del aborto en tu estado o si quieres una muy liberal. O sea, ya te corresponde a ti votar en tu estado para ver cuál quieres. Y las personas se pusieron y que no, eso es una prohibición porque la mayoría de los estados republicanos lo van a prohibir por completo. Hay cuestiones así. O sea, se convirtió en un tema que eso, pues, o sea, como que está más vivo que nunca porque, bueno, por la Corte Suprema se supone que ya existía, bueno, como que una ley que tú no podías restringir el aborto más allá de cierto límite, que creo que eran las 15 semanas, pues, o sea, que no puedes decir, no puedes prohibirlo más allá, o sea, así como que no puedes decir una ley que diga, bueno, que tú no puedes abortar si el bebé ya tiene 8 semanas, bueno, no la puedes escribir por ese fallo de la Corte Suprema, Roe versus Wade. Cuando los jueces que puso Trump en la corte, pues, o sea, conforman la mayoría para quitar ese Roe versus Wade, entonces eso pasa a los estados y hay estados que si lo quieren prohibir por completo, nada de aborto para nadie nunca, bueno, que me parece súper estúpido, ¿no? Porque ese es el punto, que el aborto hay muchos casos que sí es completamente necesario. En casos de violación o en casos... Para mí en realidad si tú quieres abortar en cualquier momento me da igual. Porque sencillamente, bueno, eso pues claro, yo sí estoy de acuerdo, bueno, que abortar estás matando a un bebé porque se supone que ya pasó el proceso de la concepción y técnicamente si tú lo dejas ahí, se va a convertir en una persona. Pues, o sea, quizás no es una persona en este momento, pero está en proceso de convertirse en una, pues es potencial. Y potencial no como un espermatozoide solo por su lado porque ya ocurrió la concepción. Sin embargo, yo diría, y que bueno, bro, ajá, eso será así en principio, ¿no? Pero en la práctica, o sea, no sé cuál es el punto. Si tú no quieres tener un bebé y existe un proceso para que no lo tengas, bueno, no lo tengas porque es tu vida. O sea, yo diría en realidad, bueno, ese tema no se discute en mi país, ¿no? En mi país es ilegal y ya. Pero si yo estuviera en los Estados Unidos, yo diría que, bueno, bro, no sé cuál es el punto, pues. Hay muchísimos grupos religiosos que se ponen que no, que hay que prohibirlo por completo porque cada vida es preciosa. Y yo creo que sí es así, o sea, en realidad sí, cada vida es preciosa. Sin embargo, no es práctico lo que tú estás ofreciendo. Yo diría que, bueno, lo práctico es que ya este proceso existe y deja a las personas que lo hagan y ya. O sea, es como lamentable, ¿no? Que sea como que tan común o tan normalizado o lo que sea, pero así es la vida, bro. O sea, yo creo que uno no puede ganar todas las batallas de la vida y sobre todo cuando tiene que ver con la vida de otras personas. O sea, yo diría que, bueno, si a ti te conviene más no tener un hijo, es mejor que no lo tengas. Tenlo cuando te convenga y ya. Hay una técnica que se usa para hacerlo y, bueno, la mayoría de las personas tratan de hacerlo lo más temprano posible y listo, pues, o sea, no le veo que tanta controversia, ¿no? Pero sin duda es un tema controversial en los Estados Unidos. Y esa es la cosa, pues, o sea, como que el Partido Demócrata se ha puesto muy en contra del sentido común. Se ponen así como que a defender el aborto como un derecho. Que se supone que tú dices que algo es un derecho cuando algo es bueno, ¿no? O sea, yo tengo derecho a la libre expresión, yo tengo derecho a la propiedad privada, yo tengo derecho a cosas que yo quiero tener. Tú nunca dices, no, yo tengo derecho a que me torturen. No, o sea, siempre los derechos son cosas buenas. Y el aborto en la mayoría de la historia se ha considerado que no es algo bueno, sino que es un procedimiento necesario. Que se supone que cada aborto que sucede es una tragedia. Así como, bueno, qué chimbo que tenga que pasar, pero si tiene que pasar, bueno, qué coño. Esa sería mi filosofía. Que bueno, sería mejor que no lo hicieras, pero bueno, si lo tienes que hacer, porque es tu vida y tú decides, hazlo. Eso es lo que yo diría. Pero lo que se ponen raritos los del Partido Demócrata es que dicen que eso es lo más importante para una mujer, el control sobre su cuerpo, y eso tiene que estar disponible 24/7 y gratis en todas partes. Que exageran. Eso es lo que pasa cuando tú exageras. Te sales del sentido común y las personas religiosas cuando ven eso dicen, no, este está loco, ¿no? O sea, este quiere abortos en todas partes y gratis para todo el mundo. Eso que cuando hicieron la convención demócrata en los Estados Unidos, la de este año, tenían un camión frente al sitio en Chicago en donde estaban haciendo vasectomías gratis y abortos gratis en un camión. Gratis para todos los que fueran. Y yo dije, ¿qué clase de culto satánico es esto? Que es como que están celebrando. Eso es lo más raro del mundo, pues. Que tú celebres tu aborto. Bueno, ya es una cosa que, odias a la humanidad. Ok, o sea, es rarísimo. Hazlo y bueno, o sea, como que disfruta la libertad que tienes para hacerlo, que yo creo que debería existir 100% todo el tiempo. Pero celebrarlo es una cosa rara, macabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo creo, pues, o sea, que el Partido Demócrata se ha puesto muy rarito
Y entonces cuando le toca a las personas votar en los Estados Unidos, entonces bueno, esa es una de las múltiples razones por las que dicen, ¿sabes qué? Voto por Trump, porque está muy raro, está muy extraño. Y ni hablar de lo que pasó eso, pues, o sea, con Joe Biden, que bueno, ese debate fue buenísimo, ese de que decían que no iba a tener ningún efecto y Biden hizo el ridículo porque bueno, ya es muy anciano. Y bueno, yo no lo veo como víctima porque él tuvo la oportunidad de salirse y hacer una primaria en donde él no estuviera porque efectivamente estaba muy viejo ya. Y no les queda de otra sino poner a Kamala, que es una candidata terrible, bueno, que se disparó ella misma en el pie cuando no fue para el podcast de Joe Rogan. Que bueno, ese capítulo con Trump fue completamente épico, fue una maravilla, fue genial. Cuando salió, bueno, es lo que yo más he anticipado, yo creo que en toda mi vida, o sea, más que cualquier película. Porque era una cosa que uno siempre ha querido ver, pues, o sea, porque el podcast de Joe Rogan es el mejor podcast de toda la historia. Siempre ha sido mi podcast preferido. Allí fue donde yo conocí a Sadhguru y el día de hoy yo hago yoga todos los días gracias a eso. Y yo he conocido mil cosas para ahí, o sea, que si los psicodélicos, todo me lo ha presentado Joe Rogan, porque el tipo es súper curioso y habla con todo el mundo. Y tiene un gran estilo, pues, o sea, para conversar, el tipo siempre está abierto, hace buenas preguntas. Yo lo admiro mucho a él y en realidad, si soy honesto, tengo que decir que lo amo. Él es un hombre, pero yo amo a Joe Rogan. O sea, yo lo he escuchado. Esa debe ser la persona que yo más he escuchado hablar en toda mi vida, sin duda. Cada podcast dura 3 horas y me encanta. O sea, es una cosa que me encanta. Entonces, claro, ver a Trump en el podcast de Joe Rogan tratando de ser completamente honesto, tratando de eso, de simplemente tener una conversación. Porque esa es la cuestión, que la gente se pone que, ¿por qué no lo confrontas y le preguntas sobre por qué él quiso hacer un golpe de Estado? No es necesario, hermano, porque eso ya lo hacen todos los otros periodistas que lo entrevistan. Todas las entrevistas de Trump son hostiles. Duran como media hora y las preguntas son que, señor Trump, ¿por qué es tan racista y maldito hijo de puta? O sea, ya eso existe. Va para el podcast de Joe Rogan, tanto él como su vicepresidente, y los tipos tienen una conversación súper chill. Y la vio todo el mundo. Pues, o sea, ya creo que la de Trump ya debe tener como 50 millones de visualizaciones. Fue una conversación muy interesante, fue relajada, el tipo pudo decir lo que le dio la gana, la cosa fluyó y te hace que lo veas como una persona y ya, pues, o sea, que se pone... Eso es lo gracioso que pasó estas últimas semanas, que se pusieron a hacer énfasis los demócratas como si eso fuera a cambiar todo con la cuestión de que Trump es Hitler. No, que es Hitler, no, que el tipo va a poner a los migrantes en unos campos de concentración. Con eso de la deportación, ¿no? Que a mí me pareció brillante la forma en que lo explica J.D. Vance. Que bueno, eso de la deportación, como se lo imaginan así la gente estúpida, no es que tú digas, mira, meta a todos esos migrantes en el camión que nos los llevamos de vuelta para Nicaragua. Ese no es el plan. Lo que dice J.D. Vance y que bueno, es tan sencillo como que ellos se van a autodeportar. Porque tú simplemente vas a decir que mira, les quitamos todos los beneficios a los migrantes. Ya no les vamos a dar casa, no les vamos a dar comida, no les vamos a dar trabajo un coño. Entonces, ¿qué van a hacer? Los tipos van a decir, bueno, nos vamos porque eso nos la pusieron difícil, que eso fue lo que hicieron en Florida. Que Ron DeSantis dice que mira, o sea, si yo te encuentro que estás contratando a un ilegal, te cae la multa más arrecha, más grande que existe. Entonces tú cuando haces eso, bueno, los tipos no van a poder conseguir trabajo y no van a conseguir ayuda del Estado ni por el coño. Entonces los tipos mismos van a decir, bueno, voy a buscar a alguien que me lleve a la frontera y me voy para el coño, agarro un avión que me ofrezca, no sé, eso. Ponte que tú le ofreces la salida. Tú le ofreces, mira, te llevo para donde tú quieras, pero no aquí. O sea, te llevo para tu país de origen, chao. Y no te va a dar ningún beneficio. Bueno, eso sería una deportación muy efectiva. Eso es lo que dice J.D. Vance y tiene sentido. Porque tú eres ilegal y se supone que tenían la frontera completamente abierta. Pero esa es la cosa, que eso es lo que me ha dado risa estos días, que la campaña de Harris se puso a hacer énfasis que no, que Trump es Hitler, que es un peligro para la democracia. O sea, se pusieron con ese show al final. Y es chistoso porque cuando Trump gana, ¿verdad? Lo que sucede es que este Biden saca una conferencia de prensa y que no, mira, hay que ser tolerante porque así funciona la democracia y tú no puedes apoyar la democracia solamente cuando gana tu candidato. Así que bueno, yo invito a Trump para un almuerzo en la Casa Blanca para discutir la transición. Y lo que hace Kamala, ¿verdad? Admite que perdió y también llama como que la reconciliación, llamó a Trump eso pues para conceder la elección. Ahora explíqueme esto. Si tú perdieras la elección contra Hitler, que se supone que es un tipo que va a destruir todo tu sistema y va a matar a millones de personas, pero eso fue lo que hizo Hitler, ¿tú le concederías el poder a Hitler pacíficamente?
No, ¿verdad? No tiene ningún sentido. ¿Qué me comunica eso a mí? Que los demócratas en realidad no creen que Trump sea Hitler ni por el coño. O sea, es una cosa que simplemente dicen para asustar a las personas. Y eso es terrible, porque cuando tú haces eso para asustar a las personas y tienes éxito, pasa lo que estoy viendo hoy, que bueno, que en el 2016, cuando ganó Trump, de repente hubo un pico, pues, o sea, como que se multiplicaron las llamadas a las líneas estas de suicidio y los intentos de suicidio y las llamadas al 911 por suicidio. O sea, eso se multiplicó. ¿Por qué? Porque claro, los demócratas te estaban diciendo que el mundo se iba a terminar si Trump ganaba y Trump ganó, el mundo no se terminó, pero te asustaron y te ibas a suicidar. Y eso es lo que estoy viendo mucho por Twitter, por todo eso, que las personas están diciendo, este es el fin del mundo y tengo mucho miedo por mis familiares porque uno es negro y el otro es chino y el otro es no sé qué cosa. Y incluso estaban diciendo unas locas ahí en The View y que no, claro, Trump va a separar los matrimonios interraciales, va a mandar, eso va a deportar a la persona que no es blanca y va a casar a esa persona blanca con otro blanco. Y yo, claro, seguramente eso va a pasar. Sí, quizás una fantasía sexual rara que tú tengas, ¿no? Que te casen con un blanco contra tu voluntad, pero no va a suceder. Esa es la cuestión, esa es la cuestión, esa es la cuestión. O sea, estamos frente a una situación en donde un lado se pone completamente histérico para poder ganar una elección y no funciona. Y eso es glorioso. Que eso es lo que me frustraba a mí cuando Biden dejó la candidatura y fue reemplazado por Kamala. De repente todos los medios y que Kamala es increíble, es excelente, todo lo que ha hecho en su vida es una genia, mira cómo habla, mira cómo se ríe, qué genial. Yo dije, esto es más falso que el carajo, o sea, qué desagradable, ¿eh? Que eso es lo que dicen sobre Trump, que el tipo es auténtico, que quizás puede ser mentiroso, puede ser egocéntrico, puede ser una rata, no sé, con las personas que odia, pues, o sea, que se inventa insultos, puede ser un bravucón. Trump puede ser todas esas cosas. Pero lo que todo el mundo que conoce a Trump dice de Trump es que Trump siempre es Trump. O sea, Trump está conversando contigo y es de una forma. Luego está conversando con un presidente y es de la misma forma. Luego está conversando con el tipo que corta su césped. El tipo es de la misma forma exactamente igual. O sea, el tipo siempre es Trump. Siempre es auténtico. Y eso lo puedes ver en los momentos graciosos. Bueno, hay uno que tiene con Kim Jong-un que dicen que se parecía a The Office por los comentarios que hacía Trump y por cómo se movía la cámara. Trump siempre es Trump. Entonces tú cuando quieres votar por alguien, tú dices, alguien auténtico. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que se ponen con una profundidad y que de análisis y que, bueno, ¿por qué ganó este candidato? Bueno, quizás es que lo que pasó aquí con los latinos, quizás se explica porque, bueno, este año en muchos países de Latinoamérica han sufrido. O sea, se ponen con un análisis así, ¿no? Cuando yo creo que todo es mucho más sencillo. En la política todo tiene que ver con la personalidad, el carisma y la voluntad de un político. Por eso que yo creo que, por ejemplo, si no existieran esos límites en los Estados Unidos de cuántas veces puede ser presidente, si Barack Obama hubiera sido el candidato en el 2016, en el 2020 y ahorita en el 2024, yo creo que gana las 3 elecciones sin duda. Las gana y relajado. Porque Barack Obama logró crearse a sí mismo un estatus del tipo perfecto. O sea, de un buen presidente, de un tipo razonable, de un tipo carismático, de un tipo en el que puedes confiar. Él en realidad es un desgraciado, un mentiroso. El tipo en estos días estaba repitiendo la falsedad esa de que Trump, cuando hubo el conflicto ese en Charlottesville, hay una falsedad que dicen y que no, que Trump dijo que entre los neonazis y los supremacistas blancos habían buenas personas. Y Trump explícitamente en ese discurso dice que ellos no cuentan, o sea que él está diciendo que en ese grupo habían buenas personas, a excepción de los nazis, de los supremacistas blancos, ellos no cuentan y deben ser condenados totalmente. Trump dice exactamente eso, condenados totalmente. Y Obama en estos días estaba repitiendo la mentira de que Trump dijo que no, en ese grupo de supremacistas blancos habían buenas personas. Obama es un político astuto y en realidad eso es una ratica. Pero o sea, su carisma y su personalidad es tan fuerte y tan agradable para un número tan grande de personas que yo estoy 100% seguro de que si él pudiera haberse lanzado como candidato en el 2016, en el 2020 y en este del 2024, sea contra quien sea, Barack Obama gana. No hay que hacer un análisis tan profundo, ¿no? O sea, como que tomar en cuenta varios factores tiene sentido. Pero en el caso de este, pues, o sea, contra Trump, un tipo que también tiene una gran personalidad,
un tipo que puede ir al podcast de Joe Rogan, habla por 3 horas y tú terminas pensando que, mira, este es un tipo interesante, es como tener una conversación con tu abuelo si tu abuelo fuera el presidente, es una cosa así. Y el tipo tiene, creo que 78 años y está súper lúcido. Eso, pues el tipo no le está pegando, no está senil, pero ni de cerca, ni por el coño. Pones a ese tipo contra Kamala Harris, que es una persona que, bueno, que es particularmente falsa, que no puede hablar en un mitin político sin un teleprompter, que se pone incómoda, pues, o sea, cualquier entrevista así como confrontacional que le hagan, que bueno, que se supone que a cualquier político tiene que estar acostumbrado a eso. La tipa no sabe cómo lidiar con eso y queda como una incompetente. No sabe responder bien las preguntas. O sea, es un político incompetente. Kamala Harris. Tan sencillo como que la pones contra Trump, ¿verdad? Y yo no estaba seguro qué iba a pasar por el odio que provoca Trump en todos los estúpidos del mundo. Que eso podría causar, pues, o sea, que Trump perdiera. Pero en realidad, cuando te pones a verlo más en frío, pues, cuando ves todo lo que sucedió, tú dices que, bueno, es que Kamala tenía que perder. O sea, no es, como dicen en inglés, ella no es match para Trump. O sea, no es adversario, no es nada. Y efectivamente fue así, pues, o sea, fue una paliza la que le dio Trump. Él sí trabajó en McDonald's y ella no. Aprende, nena, aprende a freír papas. En realidad yo creo que esta es una gran victoria, una victoria increíble que todos tenemos que celebrar. Por ejemplo, Trump dice que va a terminar la guerra de Ucrania y ya tiene un plan que les propuso, que las personas están que no, que es rendirse. Y que bueno, es que llega un punto, bueno, que no tiene sentido porque se supone que el ejército ruso es más fuerte que el de Ucrania. Ucrania ha resistido valientemente y con todo y son súper admirables. Yo vi el documental ese de 20 días en Mariupol y sin duda los rusos son unos malditos hijos de puta que fueron a destruir Ucrania con todo, matando civiles como si no fuera nada. Pero qué coño, pues, o sea, el ejército de Ucrania no tiene el poder suficiente para recuperar los territorios que le quitó Rusia. Entonces llega un momento que, bueno, puede llegar la paz. Y a mí lo que me interesa mucho es que eso fue parte del plan de Trump y eso lo estaba pensando yo antes, que hiciera una zona demilitarizada como la que existe entre Corea del Sur y Corea del Norte para garantizar que, mire, esta es una zona controlada por fuerzas internacionales, ni se te ocurra volver a invadir Putin. O sea, aquí tenemos todo listo para joderte si se te ocurre otra vez. Eso sería lo ideal. Creo que tiene sentido. Lamentablemente estaría perdiendo mucho territorio Ucrania y las ciudades que quedan bajo control ruso, bueno, van a esclavizar a los ucranianos, pero bueno, la guerra es el infierno. Si fuera por mí, bueno, que saquen a Rusia del país y que los vuelvan mierda, pero ¿cómo haces eso? Si tiene misiles nucleares. También con el tema de Israel, que eso lo dice Trump todo el tiempo. Y bueno, ¿tú crees que jamás hubiera hecho lo del 7 de octubre si Trump fuera presidente? No. Jamás sacó un comunicado el día de hoy diciendo que están esperando el inminente fin de la guerra. Claro, cuando vieron que Trump es presidente, bueno, Trump le diría a Netanyahu y que mira, es lo que tienes que hacer. Tienes que bombardear Gaza para el resto de los tiempos. Hágalo. Carajo. ¿Por qué? Porque así es como funciona en realidad, pues, o sea, que eso lo menciona Ben Shapiro, pues, o sea, que él dice que la comunidad internacional, pues, así como que la diplomacia tiene las mismas reglas que un patio de recreo. El más grande y el más fuerte es el que manda. Así mismo, listo. Los otros niños del patio de recreo le temen al más grande y al más fuerte y por eso se comportan de cierta forma. Si tú eres el más grande y el más fuerte, como en el caso de los Estados Unidos, bueno, y no te comportas así, sino que dejas que las personas te traten, eso pues, como alguien débil, bueno, otro más, que no eres tú, se convertirá en el más rudo, en el más fuerte y en el más grande. Y no puedes permitir que eso pase. Se supone que los Estados Unidos es el mejor país del mundo, el que mantiene la paz en el mundo. Y Trump mantuvo la paz en el mundo. ¿A punta de qué? A punta de amenazas. De decir que tú no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque si lo haces te bombardeo, que fue lo que le dijo a Putin. Tú no vas a invadir Ucrania porque si no te bombardeo. Y Putin le dijo, ¿en serio? Así como si pensando que es un chiste. Y Trump le dijo, sí, en serio. Créetelo. Si el tipo cree que lo vas a bombardear, no lo va a hacer porque eso es lo que dicen. Pues tú comienzas una guerra cuando ves que los beneficios son mayores que los riesgos. Y tú no puedes dejar que tus enemigos piensen eso, sino que tú quieres que tus enemigos piensen, mira, yo no me atrevo a hacer una cosa loca como lo del 7 de octubre, porque si no el presidente Trump le va a decir al primer ministro de Israel, mira, si tienes que destrozar a esos salvajes como tú quieras, destrózalo. Y no te sirve tu plan que tenías, que era que la guerra fuera larga y que la gente le tuviera mucha molestia a Israel y que dijera esa mentira de que está pasando un genocidio. Ese era el plan de Hamás.
Funcionó con Biden porque Biden es débil y le da miedo a los demás países cuando se supone que tiene el ejército más fuerte del mundo. Yo en realidad creo que se vienen unos 4 años excelentes con Trump en el poder porque Trump entiende esto. Trump entiende cómo mantener la paz en el mundo. Por ejemplo, cuando dicen eso de que Trump es isolacionista, pues, o sea, que no se va a meter con ningún país. Bueno, Trump, claro, él no quiere mandar soldados a otros países, pues, o sea, por eso él fue el que hizo el trato para salirse de Afganistán y todo eso. Pero al mismo tiempo, Trump no es cobarde. Y si tiene que matar al número 2 de Irán unilateralmente, así que bueno, jódete, te mato porque puedo, para que veas que tengo poder, y tú no vas a comenzar la guerra porque tú sabes que te jodo, listo, pues, o sea, yo soy isolacionista, pero de vez en cuando te lanzo un misilito por ahí para que veas, para que te quedes tranquilo, pues, para que veas que te puedo joder. Ese es el presidente que necesitamos para que resuelva muchos de los problemas que existen el día de hoy. A buen entendedor, pocas palabras, compadre. Y que también Trump es muy chistoso, también trata a la prensa como debe tratarlo, así que le dicen los fake news, eso es maravilloso. Porque sí es exactamente así. O sea, sobre todo en lo que respecta a él, que los periodistas ya le tienen un odio a muerte. Entonces, claro, cuando hay cualquier rumor de que no, que se dice que Trump, bueno, que ya lo han dicho 1000 veces y no hay ninguna confirmación, ¿no? Puro chisme. Y no, se dice que Trump, él dijo en privado y que no, me encanta Hitler, quisiera tener sus generales. ¿Para qué? No sé. Pero eso, pues, que no, que Trump dijo que tal. Eso, y los medios lo reportan simplemente sin ser críticos, porque para ellos Trump es el diablo y cualquier cosa que diga se la creen. Esa es la cosa. Trump hizo la mejor campaña política que yo he visto en toda mi vida. Trump sobrevivió 2 intentos de asesinato. El primer intento de asesinato, Trump demostró de lo que estaba hecho, que es un tipo valiente, un tipo fuerte, un tipo que lucha a sí mismo, fight. Eso es lo que se quedó conmigo, luchar, luchar, luchar. Y eso no es lo que solo se espera de un político. Uno también tiene que hacer eso en la vida, luchar. Tomar el ejemplo de Trump y decir, me quieren joder. No me van a joder, yo voy a seguir luchando. Me ponen un montón de obstáculos en mi camino. Y sabes que todos esos obstáculos, cada vez que los supero, me hacen más fuerte. Ese es el ejemplo que nos da Trump. El héroe. El tipo que, bueno, que cuando todo el mundo se quedaría en el piso y no se levantaría por el peligro, él se pone de pie, sube el puño, se hace más visible. ¿Qué? ¿Me vas a disparar? Dale, dispara. Para mí eso es un verdadero hombre. Y yo quiero ser un verdadero hombre. Yo quiero ser como Trump. Por eso es que le doy todo mi apoyo. Me encanta que haya ganado. ¿Cómo puede ser el futuro? El futuro va a ser brillante. El futuro va a ser brillante porque Trump entiende muchísimas cosas. Trump es procapitalista. Trump entiende eso, pues, o sea, cómo manejar este mundo, cómo tratar a sus aliados. Entiende que la ONU, bueno, es un nido de serpientes. Y tiene un grupo muy bueno a su alrededor. Elon Musk, que hay muchísimas personas que el día de hoy, bueno, eso es lo chistoso. Si alguien te cae mal, ¿verdad? En general, tienes que eliminar eso de tu vida, pues que las personas te caigan mal. Porque cuando alguien te cae mal, tú no la puedes ver en realidad. Tú ya no ves a esa persona como es, la ves como la tienes en tu cabeza. Ves una versión retorcida de esas personas. Por ejemplo, con Elon Musk, como tanta gente lo odia, las personas quieren implicar que él en realidad no es tan inteligente, pues. Que él es un tipo que en realidad es estúpido, pero le pasó como Forrest Gump, que tuvo suerte en un montón de vainas locas. Y al final, bueno, creó las empresas más innovadoras del mundo el día de hoy. Bueno, pero fue sin querer. Fue por suerte. Fue porque su padre era rico. Cuando eso es mentira. Yo he leído mucho sobre Elon Musk. Tengo un par de capítulos sobre esto exactamente. Y es muy gracioso, pues, o sea, personas que le cae mal Elon Musk. Y claro, o sea, tú dices que no, es que tú no tienes ningún mérito. No sirves para un coño y eres estúpido. Qué bueno, hermano. Él es el hombre más rico del mundo y no heredó ese dinero ni por el coño. Y el tipo transformó todas las empresas de las que formó parte, pues las que lideró. La empresa más impresionante del día de hoy es SpaceX, luego de lo que hizo, bueno, que Trump siempre lo cuenta así de una forma muy chistosa, eso de las pinzas que atrapan el cohete. O sea, eso lo hizo Elon Musk. Y lo hizo a la primera. Esa es la primera vez que lo estaban probando y funcionó. O sea, el tipo es un genio. Ahora forma parte del equipo de Trump y las personas están, no, ese no es un genio, en realidad es estúpido. Y como cuando compró Twitter y que no, eso no va a funcionar. Funciona a la perfección. Twitter es la página más visitada del mundo el día de hoy. Bueno, X. Eso sí fue una mala decisión, cambiar el nombre, pienso yo, pero bueno. Tiene un montón de gente interesante en su equipo
J.D. Vance también es un personaje genial, el tipo en el debate. O sea, yo me quiero comunicar como se comunica él, o sea, ese es mi sueño. El tipo habla con toda la seguridad del mundo, el tipo habla con fuerza, el tipo habla claro, el tipo se sabe explicar, el tipo es elocuente, o sea, es una persona increíble ese J.D. Vance. Puede ser presidente en el futuro. Yo quisiera, cuando lleguen los 40 años, que él tiene 40 años, coño, ser una persona así sería genial. Me voy a leer su libro que se convirtió en un bestseller, Hillbilly Elegy, que es de él creciendo pobre, no sé en dónde, pues, o sea, pero eso se llama Hillbilly porque, ajá, ese es como que el término peyorativo que usan para nombrar al tipo que es como, bueno, el white trash también lo llaman, pues la basura blanca, el blanco pobre, eso es lo que era él. Y se convirtió en marín, se graduó de leyes en Yale, llegó al Senado de los Estados Unidos y hoy es vicepresidente. El tipo es un ejemplo total del sueño americano. Excelente. En su equipo también tiene a RFK Jr., que está medio loco, pero bueno, vamos a ver qué ideas interesantes provee ahí al equipo de Trump. Lo interesante es eso, esta vez tiene un equipo de personas en las que confía, y yo creo que eso es muy importante, porque la primera vez él llegó como que improvisando, como que para ver qué es lo que es. Y bueno, funcionó en cierto sentido, pero también se perdieron varias oportunidades por esa improvisación, así. Y también es interesante lo que implica lo que pasó en esta elección con los medios, porque Trump fue a todos los podcasts del mundo. Fue al podcast de Lex Fridman, fue al podcast, claro, el de Joe Rogan, fue al de Theo Von, fue al de los Nelk Boys, fue al de PBD, el de Patrick Bet-David, fue a todos los podcasts a los que podía ir. J.D. Vance fue al de Tim Dillon, que es un podcast que a mí me encanta. O sea, el tipo se juntó con streamers, el tipo hizo todo lo que podía hacer en estos medios alternativos. Y al parecer, bueno, eso también le habrá dado una gran ventaja. Hay un porcentaje ahí que fue importante. Yo creo que entre los hombres de 18 a 29 años, ¿no? Que es lo que consideran la generación Z, gran porcentaje de esos hombres votaron por Trump y fueron esenciales para su victoria. Y bueno, todos esos los sacó de ahí. Los sacó de Joe Rogan, o sea, porque normalmente las personas de esa edad son votantes excepcionales, pues, o sea, no suelen votar. Pero muchos de ellos fueron a votar esta vez, se teoriza exactamente por eso, pues, o sea, porque el tipo se expuso a todos los espacios que ellos ven, que personas como yo vemos. O sea, ya les dije lo tanto que amo a Joe Rogan. Bueno, dicen que esta fue la estrategia de su hijo que tiene 18 años, Barron Trump, que ese también es muy cool, pues, o sea, tiene como que un porte así de que es un tipo serio y que supuestamente fue el que le dijo a su padre que mira, tú primero vas para todos los podcasts comunes y corrientes, el de Theo Von, el de Lex Fridman, podcast así que bueno, que son importantes, pero no son el gran estatus. Y luego cuando Joe Rogan vea que tú fuiste ya a todos los podcasts que existen, luego te lanzas el de Joe Rogan y bueno, no jodas. La meca, pues, o sea, vas al de Joe Rogan y va a ser un hito en la historia. Y efectivamente lo fue. Y luego Joe Rogan incluso lo patrocinó, o sea, le dio su endorsement a Donald Trump, que también fue un momento épico. La razón también, podemos terminar con esto, sí, como esta parte es muy importante, que lo que mencionó Elon Musk 1000 veces, ¿no? Que el plan de los demócratas es un plan totalmente maligno, ese de dejar la frontera abierta, ¿no? O sea, porque tú te preguntarías, ¿por qué dejas la frontera abierta si es tan impopular? Bueno, son millones de personas. Y cómo funciona el censo en los Estados Unidos es que los ilegales también los cuentan en el censo y a partir de ese cálculo es que te dan los votos electorales a ti para la elección presidencial. O sea, mientras más población tengas tú en tu estado, más votos electorales recibes. Y a los ilegales también los cuentan en esa cuenta. Entonces, claro, incluso si no los legalizas, si tú mandas un montón de ilegales a millones para todos estos estados que ganó Trump, ya solo con el hecho de que estén ahí, ¿verdad? Para comenzar, bueno, ok, ahora tienen más votos, ¿verdad? Más votos electorales, lo que los convierte en unos estados más importantes. Ponte que tú los mandas eso, pues a los estados que ya controlas, a los estados azules, California, Virginia, Nueva York, etc. Tú aumentas la población de esos sitios y ya de por sí tienes más chance de ganar la próxima elección, sin legalizarlos. Ahora, lo que se le escapó, me imagino, no sé por qué lo dijo así, el que solía ser, ¿no? Porque ya no son mayoría en el Senado. Pero Chuck Schumer, que se supone que era el líder de la mayoría en el Senado del Partido Demócrata, el tipo dijo en un discurso como hace 3 meses que uno de sus objetivos principales eran legalizar
a los 11 millones de inmigrantes ilegales que se encuentran en los Estados Unidos. Legalizarlos, ¿no? Lo que quiere decir, o sea, incluso dijo, camino a la ciudadanía, que si ya tienes la ciudadanía ya puedes votar. Entonces la lógica es que si haces eso, le das la ciudadanía a millones de personas y bueno, si también le estás dando beneficios del gobierno y todas esas cosas, tú puedes decidir dónde van a vivir. Tú le dices, mira, tu vecindario va a ser este. Los metes en esos estados que están en disputa, ya legalizados y con ciudadanía. Y la lógica sería que, bueno, claro, yo fui el que te di la ciudadanía, vota por mí. Según muchísimas personas como Elon Musk, como bueno, Joe Rogan, como Trump, ese es el plan de los demócratas y por eso dejan la frontera abierta. Y bueno, si te lo dice el líder de la mayoría del Senado, que es una persona súper importante en el partido, que les quieren dar la ciudadanía, bueno, te está diciendo así que el plan es real. Quizás sea a futuro, pero es real. Y si funciona, los tipos, bueno, van a ganar todas las elecciones que quieran porque estratégicamente eso pones a algunos millones en los estados que ya dominas. Y no los legalizas, pero te favorece porque también los cuentan en el censo y te suman votos electorales al final. Luego pones a otros millones en los estados así como Michigan, como Georgia, incluso como Florida, todos esos, le das ciudadanía. Y ya la próxima elección, bueno, es probable que te vaya mucho mejor que lo que te fue en esta. Una conspiración terrible, ¿no? Eso puede, o sea, que tú quieras como básicamente estafar el sistema electoral de tu país. O sea, una cosa horrible. Pero al parecer ese es su plan y lo han admitido ellos mismos. Y por eso es que es una maravilla que Trump haya ganado esta vez, porque lo que tiene que hacer es blindar el sistema a exactamente eso. Tiene que comenzar con las deportaciones, tiene que hacer todas las cosas necesarias para que el sistema electoral de los Estados Unidos sea el más confiable del mundo. Eso pues, eliminar eso del el voto por correo para que tú tengas que ir a votar el día de la votación y ya, para que todo sea mucho más confiable, que así es en muchas partes del mundo. Convierten ese día en un día feriado para que no tengas que trabajar y todo el mundo tiene que ir ese día y los resultados lo dan esa noche, como es en Florida, que los resultados, que son millones, se tardaron como 45 minutos en estar listo. Es muy importante que Trump haya ganado porque ahora tiene el mandato para hacer eso. Pues ganó todo, ganó el voto popular, ganó todo. Y eso es lo más importante, proteger la libertad y la democracia de los Estados Unidos. Porque yo creo que han entendido, ¿no? Si ya llegaron hasta este punto, que los Estados Unidos es el país más importante del mundo. El que no entienda eso tiene problemas porque, bueno, es bastante obvio, pues, o sea, imagínate que no existiera los Estados Unidos, pues, Estados Unidos creó la ONU para muchas personas que les parece eso muy importante. Estados Unidos siempre que hay una guerra se espera, bueno, que se ponga del lado de la democracia. Mientras que los rusos apoyan a los que van a crear una dictadura, por ejemplo, en Corea del Norte, los estadounidenses se ponen del lado de Corea del Sur, que bueno, que también crearon una dictadura en ese momento, pero con el tiempo se convirtió en una democracia. Mientras tanto, Corea del Norte sigue siendo una dinastía comunista en donde nadie tiene ningún derecho. Los Estados Unidos tiene, claro, sus defectos como cualquier país. Y cosas como la guerra de Irak fueron una tragedia, ¿no? Y bueno, Osama Bin Laden al final cumplió su objetivo. Luego puedo hacer un capítulo en donde voy más a fondo a qué me refiero con eso de Osama Bin Laden. Pero sí, pues arrastró a los Estados Unidos a la guerra. Y en toda guerra hay atrocidades. Y las atrocidades de los Estados Unidos se convirtieron en atrocidades públicas. Y entonces, bueno, eso destruyó la reputación de los Estados Unidos, así como los que tenían la superioridad moral luego de la guerra de Irak. Lamentablemente nadie cree que sigan teniendo la superioridad moral, pero sin duda que sí tienen la superioridad moral. ¿Por qué? Porque lo que hizo la Unión Soviética cuando conquistó esos países que supuestamente los estaba liberando al final de la Segunda Guerra Mundial, países como Polonia, como Checoslovaquia, como Hungría, la Unión Soviética se los anexó y esclavizó a todos sus ciudadanos. Eso hizo la Unión Soviética. Los Estados Unidos, incluso con los países que ellos mismos destruyeron, Alemania y Japón, los tipos dijeron, mira, yo te voy a reconstruir, te voy a escribir tu constitución como hicieron en Japón y te dejo quieto, pues yo no te quiero conquistar. Adiós. Y se largaron. Eso fue lo que hizo los Estados Unidos. Llegaron y que, ay, para conquistar, al final dejaron los países por su cuenta para que hicieran su vida, luego de reconstruirlos. Eso es una maravilla. Eso te da la superioridad moral, creo yo, hasta el día de hoy. Porque esa es la pregunta. Si los Estados Unidos no tienen la superioridad moral, ¿quién la tiene? Y si nadie la tiene, ¿entonces qué? O sea, entonces ¿quién tiene la razón? Nadie.
Al final alguien tiene que tener la razón. Al final tienes que apoyar a algún país en el escenario internacional. Yo apoyo a los Estados Unidos y Trump es el mejor líder en estos momentos para los Estados Unidos. Ha hecho una revolución política y cultural sin precedentes en los Estados Unidos. Algo admirable, algo que va a cambiar el mundo en maneras que no podemos calcular. Pues, o sea, lo que nos queda es esperar y tener espacios como este en este podcast, pueden conversar libremente sobre todos esos temas, porque hay muchas personas que tienen miedo, así, pues, o sea, de decir que son de derecha, como, bueno, estos días, pues, que estaba publicando las stories, cosas de Trump, siempre nos dejan de seguir cientos de personas. Siempre, sin duda. O sea, que no sé entonces quiénes son los que ven las stories, pues, o sea, porque como que siempre lo ven muchísimas personas y siempre nos dejan de seguir eso, personas que nos acaban de seguir. ¿Por qué? Porque hay un rechazo con ser de derecha, con ser trumpista, con ser del movimiento MAGA, y yo soy todas esas cosas, amigos. No me pueden cancelar, es imposible. ¿Por qué? Porque hay libre expresión. Y eso es lo más importante que hay, la libre expresión. Si tú quieres argumentar si Trump es bueno, lo puedes hacer. Si Trump es bueno, si Trump es malo, podemos tener esa conversación. Podemos argumentar. Podemos estar abiertos a que alguno de nosotros dos está equivocado. Y así funciona, amigos. La libertad de expresión es lo más importante que hay. Lo más importante que hay. Y yo creo que Trump es el candidato de la libertad de expresión, diría yo. Bueno, incluso los medios de comunicación diciendo y que no, bueno, ahora que Trump ganó hay que ver si censuramos las redes sociales porque esto en parte es culpa de eso. O sea, terribles ideas, terribles. Los que componen a todo eso de la cultura de la cancelación, todos son del Partido Demócrata. Con eso que se pusieron del chiste que hizo Tony Hinchcliffe en el rally de Trump en el Madison Square Garden. El que hizo sobre los puertorriqueños y que no, que eso va a cambiar todo porque los puertorriqueños se ofendieron. Y en esta elección más puertorriqueños votaron por Trump que nunca antes. Entonces eso, pues, o sea, hay que entender eso. La libertad de expresión es lo más importante que puede haber en este mundo. Ofenderse no tiene sentido a menos que tengas 15 años. Y así, amigos, ese es el mensaje que les doy el día de hoy. Viva Trump, viva la libertad de expresión. Nos vemos en 4 años aquí en Los Padres del Cine para ver cuál va a ser el efecto de todas estas políticas, de toda esta revolución política de Donald Trump. Espero que sea todo para mejor, para este hermoso mundo de nosotros. Y así se los digo, tengan esperanza, porque al final el tiempo de Dios es perfecto, los planes de Dios nunca se equivocan. Hasta la próxima.